El caso de Irene Cortés, un accidente trágico o un asesinato planeado de una madre de muchos. Se dice que una mujer despreciada es capaz de actos impredecibles y desesperados, siendo el más temible de ellos la venganza fría y cruel. Pero, ¿qué pasa con el hombre despreciado? Muchas personas creen que un hombre ofendido recurrirá a la violencia física, ahogará sus penas en alcohol o combinará ambas cosas. Los hombres, por otro lado, tienden a guardar menos rencor y pueden ser más ingeniosos cuando se trata de venganza. El caso de Irene Cortés, una ciudadana española que murió misteriosamente durante un viaje a Colombia, es complejo y ambiguo. Aunque sus agresores fueron detenidos, condenados y actualmente están cumpliendo largas penas, la familia de la mujer fallecida afirma que el verdadero perpetrador sigue en libertad y se hace pasar por víctima. Comencemos profundizando en esta compleja historia y determinando si un tercero estuvo involucrado o si el asesinato fue. Vale la pena señalar que cada parte todavía está intentando probar su versión de la verdad. ¿Quién fue Irene Cortés? Irene Cortés, nacida Lucas, nació en 1980 en la soleada ciudad de Granada, España, que es la capital de la misma provincia. Creció en una familia adinerada con un hermano y una hermana. Sus padres operaban un negocio pequeño pero rentable. Según algunos informes, su padre murió joven, pero su madre, María Lucas, se hizo cargo del negocio, lo expandió y se aseguró de que sus hijos tuvieran todo lo que necesitaban. El hermano mayor de María, el tío Pedro Lucas, también fue muy útil. Irene era la mayor de los 3 niños. Una chica hermosa y sociable, disfrutaba ser el centro de atención y desde joven se sentía atraída por los chicos. Se casó poco después de terminar la escuela y ya estaba embarazada. Dio a luz a su primer hijo a los 17 años y 2 años después tuvo su segundo. A pesar de ser una madre joven, su madre y su tío le brindaron un apoyo significativo, lo que le permitió continuar con su educación. Irene se trasladó a Málaga, una ciudad turística, con su esposo y sus 2 hijos a principios del año 2000. Ella abrió un local de entretenimiento, que rápidamente se volvió popular y rentable. Originalmente un pequeño bar de discoteca, se convirtió en una discoteca de pleno derecho en Málaga. La pareja tuvo su tercer hijo, y la vida parecía próspera y estable. A los 25 años, el esposo de Irene fue arrestado y condenado a 5 años de prisión por tráfico de sustancias ilegales. Trágicamente, murió en prisión en circunstancias misteriosas. Irene era la única responsable de criar a sus hijos. Irene estaba decidida a perseverar después de ver a su madre criar a 3 hijos sola. Ella dirigía su negocio con éxito, ganaba buen dinero y tenía grandes planes para el futuro. Relación con Farid Ginas Arisa. Farid Ginas Arisa, originario de Barranquilla, Colombia, nació en 1976. Creció en una familia numerosa y empobrecida como el menor de 6 hermanos. Sus padres se divorciaron a principios de la década de 1990, cuando él aún era un adolescente. Sus hermanos mayores ya se habían vuelto autosuficientes para entonces, así que Farid se quedó con su madre. Farid se mudó a España con su madre anciana en 2001, a la edad de 25 años, en busca de una vida mejor. Se establecieron en Málaga, y Farid trabajaba en cualquier trabajo que podía para mantener a su madre y a sí mismo. En 2005, comenzó a trabajar como camarero en una discoteca propiedad de Irene. Irene reconoció de inmediato la dedicación y la fiabilidad de Farid, también se sentía atraída por él, y Farid hacía todo lo posible por complacerla. El esposo de Irene estaba encarcelado en ese momento, y ella había planeado solicitar el divorcio, pero no pudo hacerlo antes de su prematuro fallecimiento. La relación de empleador-empleado entre Irene y Farid rápidamente se convirtió en romance. A Farid no le molestaban los 3 hijos de Irene de relaciones anteriores, ni a Irene le preocupaba el humilde origen de Farid como camarero cuyo salario ella pagaba. A los pocos meses de comenzar su relación, la pareja decidió vivir junta. Se mudaron al amplio apartamento de Irán, y poco después, Irene quedó embarazada del hijo de Farid. Tuvieron 2 hijos juntos. No está claro si estaban legalmente casados, pero Irene mantuvo el apellido de su primer esposo, mientras que los hijos de Farid llevaron el apellido Ginas Arisa. Apellido, prisión, infidelidad. En 2009, el pasado de Irene parecía repetirse. Farid, al igual que su primer esposo, fue arrestado por distribuir sustancias ilegales y condenado a prisión. Irene volvió a quedarse sola, pero esta vez con 5 hijos. Farid fue condenado a 3 años, pero solo cumplió 1 y medio, siendo liberado anticipadamente debido a su buen comportamiento y cooperación con la investigación. Sin embargo, poco después del encarcelamiento de Farid, Irene encontró consuelo en los brazos de otro hombre y vivió con él durante 1 año y medio. Farid se enteró de su infidelidad solo después de ser liberado.
Comprensiblemente enfurecido, amenazó a Irene y a su amante, y estuvo a punto de agredir al hombre, evitando por poco otra pelea legal. Finalmente llegaron a una resolución pacífica de la situación. Farid perdonó a Irene por el bien de sus hijos, y reanudaron su relación como si la prisión y la infidelidad nunca hubieran sucedido. Los parientes de Irene siempre fueron escépticos con Farid. Su madre y su tío desaprobaban su relación, creyendo que Farid solo estaba interesado en el dinero de Irene. Además, los hijos mayores de Irán de su primer matrimonio rechazaron a Farid, mientras que el más joven, a quien Farid había criado desde que el niño tenía 2 años, lo veía como una figura paterna. Un viaje fatídico a Colombia. Farid, el esposo de Irene, expresó su deseo de regresar a Colombia debido a la grave enfermedad de su padre a principios de 2011. Según informes, el padre distanciado de Farid ha sido diagnosticado con cáncer avanzado y su hermana en Barranquilla le informó de la grave situación. Irene, que había querido visitar la tierra natal de Farid durante mucho tiempo, aceptó acompañarlo. Estaba emocionada por conocer al padre de Farid, a quien nunca había visto antes, así como por participar en el legendario Carnaval de Barranquilla, que se celebra a finales de febrero. Además, Irán, quien no había tomado vacaciones en años debido a su compromiso con su trabajo y la crianza de sus 5 hijos, vio este viaje como una oportunidad para un merecido descanso. La pareja planeó un viaje de 10 días a través del océano, con la madre de Irene y su hermana menor acordando cuidar de sus hijos durante este tiempo. A pesar de los intentos de su madre, María Lucas, por disuadirla del viaje debido a un mal presagio, Irene ignoró sus temores. Al mismo tiempo, la familia estaba experimentando dificultades financieras debido a una caída estacional en su negocio. A pesar de esto, Irene tenía ahorros personales de 3,0 € en efectivo escondidos en casa, pero la víspera de su viaje, descubrió que el dinero había desaparecido misteriosamente, casi descarrilando sus planes. Irene rápidamente pidió prestado el dinero a su tío y a sus amigos cercanos. También reservó sus boletos de avión y un hotel en el centro de la ciudad, preparándose a fondo para lo que trágicamente sería su último viaje. Asesinato misterioso. El 27 de febrero de 2011, la pareja llegó a Colombia. El vuelo fue tranquilo y se registraron de inmediato en su hotel. Irene llamó a casa para tranquilizar a su mamá. Sin embargo, 2 días después, Farid informó al hijo mayor de Irene, de 14 años, que su madre había muerto. Farid inicialmente alegó un accidente, pero luego se descubrió que Irene fue asesinada durante un robo en un local de entretenimiento en Barranquilla. El caso rápidamente se convirtió en un gran titular en Colombia. La historia era que Irene, una turista española, fue asesinada por ladrones que huyeron de la escena, desatando una cacería policial en toda la ciudad. Sin embargo, las circunstancias que rodearon el robo y el asesinato parecían inusuales y sospechosas. Los atacantes no parecían intentar robar nada, en cambio, dispararon a Irene en el corazón y huyeron rápidamente. La policía y los representantes de los medios locales llegaron rápidamente. A pesar de que Farid presenció el tiroteo de su pareja durante una entrevista con periodistas, él parecía tranquilo, no como un viudo afligido. La embajada española en Bogotá confirmó el asesinato y declaró que los restos de Irene serían repatriados tras las investigaciones necesarias. Los investigadores aún están determinando los eventos exactos de la noche del 2 de marzo. Mientras tanto, las autoridades están persiguiendo activamente a los perpetradores de este crimen sin sentido. Imágenes de vigilancia. El caso de la misteriosa muerte de Irene Cortés parecía estar tomando claridad. Después de revisar las grabaciones de las cámaras de vigilancia instaladas en la escena del crimen el 1 de marzo, Irene y su pareja, Farid Lina Sariza, habían acordado reunirse con el hermano, la hermana y los cónyuges de Farid. El grupo de 6 personas asistió al carnaval, pasearon por la ciudad y luego fueron a un bar local para cenar y entretenerse, como sugirió Farid. A la 1 a.m., Irene, Farid y sus familiares eran los únicos clientes en el bar, según las grabaciones de vigilancia. Alrededor de las 2 a.m., 2 jóvenes sentados lejos de la multitud entraron al bar. No pidieron nada y no parecían estar cómodos, lo que llamó la atención del gerente del bar debido a su comportamiento sospechoso. Además, su apariencia juvenil llevó al gerente a preguntarle sobre su edad legal. Los jóvenes se negaron a mostrar sus identificaciones, y cuando se les pidió que se marcharan, uno de ellos sacó un arma y la apuntó al gerente. Su cómplice sacó un cuchillo, pero rápidamente se retiró fuera del campo de visión de la cámara. El asaltante armado empujó al gerente a un lado y se acercó a la mesa de Irene, anunciando el robo y exigiendo teléfonos móviles y dinero en efectivo. Su compañero armado con un cuchillo reapareció, presumiblemente para recoger las pertenencias, mientras el hombre con la pistola seguía amenazando al grupo. Sin embargo, no tuvo la oportunidad de actuar.
Enfrentando a Irene, el pistolero le indicó a Farid que se pusiera de pie para un registro de bolsillo. Cuando Irene extendió la mano hacia su bolso, el agresor se lanzó hacia ella mientras sostenía el arma. Mientras agarraba el bolso, disparó un tiro que impactó directamente en el pecho de Irene. Ella se desplomó en el suelo, mientras los asaltantes huían sin llevarse nada. Farid y su hermano los persiguieron, mientras su hermana intentaba detener la hemorragia de Irene, y la esposa de su hermano solicitaba asistencia de emergencia. Desafortunadamente, los criminales fueron demasiado rápidos para ser detenidos. Los hombres regresaron al bar e intentaron ayudar a Irene, pero ya era demasiado tarde. El personal de emergencia llegó rápidamente, pero Irene murió a causa de sus heridas en camino al hospital, dejando atrás un caso desconcertante y una familia en duelo. La cacería de los perpetradores. Arresto y juicio. Tras el robo y homicidio que le costó la vida a Irene Cortés, las fuerzas del orden desplegaron todos los recursos disponibles. La ciudad estaba llena de turistas para el carnaval, por lo que garantizar su seguridad era crucial. Se anunció una recompensa de $10 millones con 0 centavos o aproximadamente 3,50 euros, por información que condujera a los culpables. El primer sospechoso, el tirador Brian Dario, fue detenido al día siguiente. Inmediatamente implicó a su cómplice, Juan Carlos. Juan, de 18 años, se entregó a las autoridades, con la esperanza de obtener clemencia. Durante el interrogatorio, Dario afirmó que las graves dificultades financieras, las deudas y un hijo enfermo que necesitaba un tratamiento costoso lo llevaron a cometer el crimen, lo cual fue confirmado más tarde por sus familiares. Insistió en que el disparo a Irene fue accidental, ocurriendo mientras intentaba robarle el bolso. Juan Carlos afirmó que era un participante involuntario. Afirmó que Brian no reveló sus planes, sino que solicitó respaldo en un trabajo para el cual él debía tener solo un cuchillo pequeño para intimidación, no para hacer daño, y huyó de la escena cuando se dio cuenta de las intenciones de Brian. Sin embargo, las grabaciones de vigilancia contradijeron sus afirmaciones, revelando que regresó a Brian con ambos perpetradores bajo custodia y sus confesiones. Con las penas de prisión a la vista, el tribunal declaró a Dario culpable de robo y homicidio en circunstancias agravantes y lo condenó a 23 años. Jarro fue condenado a 17 años por complicidad en estos crímenes. Farid está acusado y han surgido nuevos detalles sobre el crimen. La familia de la mujer fallecida acusó a Farid de orquestar el asesinato de su esposa desde el inicio de la investigación. La madre y el tío de Irene contrataron a un detective para llevar a cabo una investigación independiente, recopilando materiales y pruebas adicionales para responsabilizar al hombre y demostrar su papel en el crimen. Empezando por la ya mencionada desaparición de 3.000 euros del escondite de Cortés. Según María Lucas, Farid era el único que sabía sobre el dinero y podría haberlo tomado discretamente. La mujer le contó esto a su hija desde el principio, pero ella se negó a escuchar. Ahora, ella creía que su yerno había usado el dinero para pagarle a Dario para que asesinara a su esposa. Otro argumento convincente era la enfermedad inventada del padre del hombre, que él estaba ansioso por ver. El padre anciano no fue diagnosticado con cáncer, y parecía estar en buena salud para su edad. Farid inventó esta historia, que sirvió como el principal pretexto para el viaje a Colombia. Además, fue Gina Sariza quien inició la visita a ese fatídico establecimiento. Además, insistió en continuar la fiesta hasta altas horas de la noche, cuando todos los demás visitantes se habían ido y su compañía estaba sola en el salón. Además, el detective realizó un análisis detallado de las grabaciones de las cámaras, evaluando lo que estaba sucediendo y sacando sus propias conclusiones. Notó que los criminales se comportaban de manera extraña. Juan estaba obviamente aterrorizado, y lo más probable es que no tuviera idea de lo que estaba pasando. Mientras Brian se acercaba, la compañía se acercó a Farid y lo levantó sin amenazarlo directamente con un arma. Parecía que los hombres se conocían y actuaban juntos. Entonces Farid se movió extrañamente detrás de Irene, que estaba sentada en la mesa, y metió la mano en su bolso para sacar su billetera. El criminal con la pistola miraba fijamente al hombre, como si esperara una señal. No está claro si recibió algún tipo de señal cuando la víctima y su esposo regresaron a la cámara después del disparo. El hombre persiguió al asesino, pero el experto cree que lo dejó escapar intencionadamente. Sin embargo, esta última afirmación puede considerarse controvertida, porque Brian estaba armado, y Farid podría temer razonablemente por su vida. El comportamiento del hombre también fue cuestionado. Después de que su elegida fue declarada muerta, él dio entrevistas a los corresponsales que llegaban, comentando los detalles de lo sucedido mientras se mantenía sereno y no parecía alterado ni deprimido. Otra pregunta importante es por qué, después de la tragedia, Lina Sariza llamó a su hijo de 14 años en lugar de a la madre de Irene, al tío o a cualquier otro pariente adulto. Según María Lucas, él pretendía infligir dolor personalmente al adolescente
castigándolo por no reconocer la autoridad del padrastro y tratarlo con falta de respeto. El tío de la mujer fue el primero en dar una entrevista a la prensa, hablando abiertamente sobre sus sospechas y los hallazgos de la investigación. Pedro Lucas estaba seguro de que Farid había planeado el viaje con anticipación, atrayendo efectivamente a Efraín a una trampa. El dinero robado de ella se utilizó para pagar los servicios de un asesino a sueldo, y tras su muerte, él tenía la intención de establecer la tutela de los niños y hacerse cargo del negocio de su esposa. La madre de Farid no se quedó de brazos cruzados mientras acusaban a su hijo de un crimen atroz. En cambio, defendió abiertamente a su hijo. La mujer afirmó que su hijo adoraba a Irene y a sus hijos, y que nunca les haría daño. Sin embargo, el padre dijo inadvertidamente que el elegido no tenía que engañar a Farid, lo cual ofendió mucho su orgullo. Además, surgió un detalle desagradable sobre Gina Sariza, saliendo de España con documentos falsos, porque no se le permitió salir del país después de ser liberado de prisión bajo libertad condicional. El hombre negó esta información, alegando que salió legalmente, y que Irene le sirvió de aval. Funeral sin el Viedo. El cuerpo de Irene fue devuelto a su España natal, 12 días después de que ocurriera la tragedia. El funeral se llevó a cabo con un ataúd cerrado, porque los restos habían comenzado a descomponerse después de tanto tiempo. Cientos asistieron al funeral, familia, amigos, vecinos, e incluso aquellos que no conocían a Cortés pero habían escuchado la conmovedora historia, querían enviar sus condolencias a la familia. Farid fue la única persona que no asistió a la ceremonia de despedida porque temía represalias si regresaba de Colombia. Farid afirmó que los parientes de su difunta esposa lo habían amenazado repetidamente a él y a su anciana madre. Como resultado, antes de volar de regreso a España, planeaba apelar a las autoridades para garantizar su seguridad. Solicitó una orden de protección para poder asistir al funeral, pero su solicitud fue denegada, y Yulina Sariza decidió no correr el riesgo. En respuesta, Farid presentó una denuncia judicial contra los familiares de su esposa fallecida, alegando que obstruyeron su regreso a casa. María y Pedro Lucas, por otro lado, negaron sus acusaciones, afirmando que su principal preocupación era su regreso a España para enfrentar juicio. Procedimientos judiciales adicionales. Con nuevas circunstancias y acusaciones contra Farid se iniciaron más investigaciones y procedimientos judiciales. Dario y Carlos, quienes ya estaban cumpliendo sus condenas en una prisión colombiana, fueron interrogados sobre su relación con Gina Sariza y una posible conspiración premeditada. Sin embargo, Brian rechazó categóricamente esta suposición, insistió en que el asesinato fue un accidente causado por un intento de robo fallido. Afirmó que nunca había conocido a Farid antes, y mucho menos que lo había contratado como asesino a sueldo para su esposa. Las acusaciones parecían ser un intento desesperado, sin evidencia concluyente de premeditación o un asesinato por encargo, solo suposiciones e interpretaciones de los eventos en la grabación. Dario también admitió estar bajo la influencia de alcohol y sustancias prohibidas esa noche, lo que explica su mala memoria de los eventos. Carlos insistió en que su amigo no lo había incluido en sus planes, y que todo lo que sucedió en el bar fue tan impactante para él como para aquellos a quienes asaltaron. Juan parecía estar diciendo la verdad, pero la declaración de Brian sobre quién disparó el tiro fatal generó algunas dudas. Considera esto: no logró cometer el robo, fue encarcelado y su hijo enfermo recibió el tratamiento costoso necesario. Brian afirmó que cuando las personas de buen corazón descubrieron su motivación, lo ayudaron. Sin embargo, los abogados de la familia Lucas intentaron demostrar que los 3.000 euros robados a Irene, que Farid pagó por su asesinato, se gastaron en tratamiento. Brian supuestamente acordó sacrificarse e ir a prisión para salvar a su hijo mientras secretamente le pasaba el dinero a su esposa. Sin embargo, esta versión nunca fue verificada. Regresó a España. Lina Sariza solo decidió regresar a España después de obtener una orden judicial que garantizara su seguridad. Habían pasado unos meses desde la tragedia, y la locura mediática se había calmado. Cuando regresó, Lina Sariza afirmó haber traído materiales de investigación que demostraban su inocencia en el asesinato de su esposa. Afirmó que su principal razón para regresar era cuidar a los hijos que tenía con Irene, quienes habían sido atendidos por los familiares de la fallecida mientras él estaba ausente.
6 meses después, Farid decidió dar una gran entrevista, en la cual reveló que había perdido casi todo, estaba desempleado y su pasaporte había sido revocado, lo que le impedía salir del país. Para empeorar las cosas, sus amigos lo abandonaron y la madre y el tío de su difunta esposa le prohibieron ver a sus hijos. Lina Sariza se enfrentó a María y Pedro Lucas en el tribunal varias veces. Afirmó que lo amenazaron mientras intentaban probar su implicación en el asesinato de Irene. Sin embargo, ninguna de las partes pudo respaldar sus afirmaciones. Finalmente, los niños quedaron al cuidado de su abuela y su tío, y el viudo no pudo reclamar ninguna de las pertenencias de su difunta esposa. Comparte tu opinión con nosotros en los comentarios y suscríbete al canal para más. Nolan Buchanan, de 16 años, recuerda el lunes 14 de septiembre de 2015 como el mejor día de su vida. El día anterior había pasado el domingo con su novia, haciendo matemáticas tradicionales por la mañana con su familia, seguido de una reunión social con amigos y una maravillosa y romántica noche. Cuando el adolescente se despertó el lunes por la mañana junto a su chica favorita, se sintió como un empresario libre, exitoso e influyente con todo el mundo a sus pies. Después de todo, ahora era dueño de Buchanan Construction. El joven estaba a punto de heredar coches, una casa, tierras y activos monetarios, y planeaba gestionar el negocio familiar por su cuenta, sin duda mejor que su padre, quien había llevado a la empresa a la quiebra. Parece que algo salió mal. La oficina del sheriff del condado de El Dorado arrestó a Nolan Keith Buchanan el 1 de octubre de 2015 en la escuela secundaria Bonita en Bonita, California. Nolan fue recluido en el centro de tratamiento juvenil CITC en South Lake Tahoe hasta el 13 de junio de 2018, cuando un jurado del condado del Dorado, compuesto por 7 hombres y 5 mujeres, declaró a Buchanan culpable de 3 cargos. El jurado tardó solo 2 horas en llegar a una decisión. El joven fue condenado a 150 años de prisión, con la posibilidad de libertad condicional a partir del año 25. Así fue como fracasó su intento de hacerse con el negocio familiar. Nolan fue elogiado por los vecinos y compañeros de clase como un estudiante ejemplar. Hasta donde yo sé, era un buen chico, pero como estudiante de secundaria, Campbell Ruxton diría más tarde en una entrevista, siempre estaba preocupado por la escuela. Parecía ser muy amable, e incluso se sorprendió de que lo arrestaran. Pero, ¿qué ocurrió exactamente en la familia Buchanan? Repasemos este horrible caso en detalle. Molly conoció a Adam por primera vez cuando solicitó un puesto como gerente de oficina en su empresa. Para cuando se conocieron, Adam ya estaba divorciado y criando a su hijo Nolan de un matrimonio anterior por su cuenta. La rubia, alegre, sociable y animada, llamó inmediatamente la atención del dueño de la empresa. El interés fue mutuo. Molly se enamoró. Comenzó un romance que evolucionó en una relación seria y se mudó con Adam. Molly deseaba una familia amorosa y amigable, y trabajó duro para fomentar una relación positiva con su hijastro. Pronto quedó embarazada. Gavin nació. Las personas que conocían a los Buchanan dijeron que eran una familia unida de 4 miembros. El cabeza de familia, que era dueño de una empresa de construcción, ganaba suficiente dinero para vivir cómodamente. La familia también compró una propiedad vacacional en el condado de El Dorado, California. Una pequeña cabaña se encontraba en 19 acres en Greenwood, sin electricidad, agua, alcantarillado ni gas. Adam, que trabajaba en la construcción, asumió un papel activo en la remodelación de la casa, y la familia comenzó a visitar su cabaña. El 13 de septiembre de 2015, a las 10 a.m., miembros del Departamento de Bomberos de Garden Valley respondieron a un incendio forestal en Greenwood Township, en el oeste del condado de El Dorado, en la carretera 193 entre Cool y Georgetown. Al llegar, descubrieron que el fuego había destruido 10 acres de la propiedad. Una cabaña en la propiedad aún estaba humeando, pero se había quemado por completo. El personal del departamento de bomberos descubrió restos carbonizados entre los escombros. La escena del incendio permaneció intacta. A las 11 a.m., los bomberos llamaron a la oficina del sheriff del condado de El Dorado. Nadie se había dado cuenta de lo que estaba pasando. Los bomberos estaban casi seguros de que el incendio forestal había matado a una mascota atrapada dentro de la casa. El forense que llegó se enfrentó a una tarea desalentadora. Los restos de la casa aún estaban humeando, y no había manera de examinar el interior de la casa sin esperar a que las llamas se apagaran y la temperatura bajara un poco. Mientras el forense examinaba la casa, detectó el dulce olor de la carne quemada
y descubrió un cráneo humano y un pecho quemado. Parecía que la tragedia había cobrado la vida de alguien. El oficial solicitó refuerzos, y los oficiales de la oficina del sheriff llegaron para realizar una investigación exhaustiva de la escena. La conclusión era obvia: la pequeña, aislada y remota cabaña no era la residencia principal de los propietarios. Era más probable que fuera una cabaña de campo a la que la gente venía a vacacionar. Se descubrió una camioneta Dodge y un remolque en la propiedad junto a la cabaña. Fue posible verificar las matrículas y determinar a quién pertenecía el coche. El propietario podría haber sido una víctima del incendio forestal. No tardaron mucho en descubrir que el vehículo y el remolque pertenecían a Buchanan Construction, que es propiedad de Adam Buchanan. El hombre en cuestión vivía en Bonita, California, 160 millas del lugar del accidente y a unas 3 horas de distancia. Esta información confirmó la suposición de la policía de que la casa era simplemente un refugio en el campo para aquellos que querían alejarse del bullicio de la ciudad. Quedaba por ver si el señor Buchanan o alguien más estaba dentro. El nombre del propietario de la empresa le proporcionó al detective su primera pista, lo que lo llevó a comenzar su investigación. Los oficiales de policía de Bonita fueron encargados de verificar que todos los miembros de la familia Buchanan estuvieran a salvo y en casa. Fueron a la dirección correcta y pronto llegaron a la entrada de los Buchanan, donde notaron una camioneta Ford blanca y llamaron a la puerta. El hijo de 16 años de Adam de su primer matrimonio salió, saludó a los oficiales uniformados con sorpresa y preguntó por qué habían venido a verlo. Para no asustar a la familia, el oficial decidió primero determinar quién estaba presente en la casa. Quizás el coche de la empresa fue tomado por alguien de la empresa, en lugar del propietario. Nolan Buchanan declaró que su padre Adams había ido de fin de semana a su finca en el campo, a 160 millas de distancia, con Molly y su hijo de 8 años, Gavin, y que se esperaba que regresaran por la noche. Según él, su padre le había dejado a cargo de la casa. Los investigadores no tenían suficientes pruebas para creer que los restos en la cabaña pertenecían a los Buchanan, pero la información que recibieron y el descubrimiento de los restos les llevó a creer que pertenecían a 2 personas. Para la noche del 13 de septiembre, fue suficiente para reportar a la familia como desaparecida en el incendio del condado de El Dorado. Al día siguiente, 14 de septiembre, la policía del condado de El Dorado fue a la casa de Nolan para hablar con él más a fondo y determinar quién había muerto en el incendio. Howard y Susan Buchanan, los padres de Adam, se reunieron con los oficiales. Declararon que su hijo, el propietario de la cabaña quemada, realizaba sus propias reparaciones en casa y por eso viajaba allí con frecuencia. Los padres estaban extremadamente preocupados porque no habían podido contactar a su hijo o nuera hasta ahora. Los oficiales se enteraron por la historia de que la casa funciona con generadores. Sin embargo, no había electricidad en el momento de la tragedia. Había cilindros de gas dentro de la casa, 2 series, por lo que el incendio podría haber sido accidental o intencionado. Para el 15 de septiembre, el fuego se había apagado, lo que permitió a los investigadores recoger pruebas, incluyendo escombros de un fogón cercano. Según Denton James Peterson de la oficina del sheriff del condado del Dorado, se descubrieron nuevos restos, lo que cambió el curso de la investigación. La policía descubrió un fragmento de cráneo con un agujero de bala. En ese momento, todos nos dimos cuenta de que había habido un homicidio. Según el sheriff, el incendio no fue un accidente. Los restos fueron recogidos y enviados para un análisis forense de ADN. En el primer conjunto de restos, la bala estaba alojada en el muslo de la víctima. El cráneo con el orificio de bala, por su tamaño, pertenecía a un niño. La versión de un accidente fatal se descartó por sí sola. El asesinato se convirtió en la narrativa dominante. Nadie dudaba de que el incendio tenía la intención de destruir las pruebas del crimen. Quedaba por determinar en qué circunstancias había ocurrido el crimen. ¿Se trataba de un robo fallido? ¿O la familia se quitó la vida deliberadamente? ¿Pero quién cometió el crimen? ¿Y por qué? ¿Podría estar relacionado con Buchanan Construction, donde Adam Buchanan era presidente y director de operaciones, y alguien le guardaba rencor debido a una relación laboral? Inicialmente, los investigadores se centraron únicamente en la teoría de la escalera. También investigaron la vida de Molly para ver si tenía enemigos capaces de cometer el crimen. Cuando esas líneas de investigación se estancaron, los oficiales dirigieron su atención a los problemas en el matrimonio de Molly y Adam. Había muchos.
Los investigadores descubrieron que la relación entre Molly y Adam se deterioró con el tiempo, y en el momento del crimen, habían estado durmiendo separados durante bastante tiempo. Se descubrió el diario de Molly, en el que describía el abuso por parte de Adam. Los testigos entrevistados informaron sobre un trato brusco y abuso. Aseguran que Adam fue grosero no solo con Molly, sino también con los niños. La madre de Molly, Susie Flankers, admitió a los investigadores que había momentos en los que temía que se mataran el uno al otro durante una discusión. Molly no terminó su relación con Adam, pero ocasionalmente tomaba a su hijo y se iba a la casa de sus padres, regresando unos días después hasta su próxima pelea. También resultó que la pareja disfrutaba de la caza en la zona que rodeaba su casa de campo. Como todos estaban armados, los investigadores supusieron que durante otra discusión, uno de los cónyuges agarró un arma y disparó, y cuando se dio cuenta de lo que había hecho, se suicidó. Sin embargo, había una contradicción. Si la tragedia ocurrió como resultado de un conflicto entre marido y mujer, el instrumento del crimen debió estar cerca de los restos de uno de ellos, lo cual no fue así. Los investigadores especularon que el arma podría haber sido dañada en el incendio, y no aparecía tan obvia como se había anticipado. Durante el transcurso de 5 días, los miembros del equipo forense se turnaron para retirar los escombros de la casa. La búsqueda se llevó a cabo con precisión quirúrgica, pero los resultados no fueron los esperados. No se encontraron armas en la casa. Para entonces, los datos del examen forense habían llegado. El ADN encontrado en los cuerpos pertenecía a Adam Buchanan, Molly McAfee y su hijo de 8 años. Las 3 víctimas habían sufrido heridas de bala antes del incendio, y el ángulo de las heridas de bala descartó la posibilidad de que alguien se hubiera suicidado. La falta de armas de fuego indicaba que había otra persona en la casa. Se descubrió que una 4ª persona había disparado contra los Buchanan, y la investigación tuvo que reiniciarse. La policía no tuvo más remedio que recurrir al hijo de 16 años de los fallecidos. Nolan les dijo a los oficiales que la familia se fue en una vieja camioneta Dodge. Según el hijo, su padre eligió usar el vehículo de la empresa en lugar de su Ford personal, que estaba estacionado en la entrada, porque había cargado la camioneta y el remolque con piedras para decorar el área cerca de su cabaña en el campo. La policía descubrió esta camioneta cerca de la estructura quemada. Cuando se le preguntó por qué Nolan no pasó las vacaciones con sus familiares, como en la primera entrevista, el joven afirmó que era responsable de la casa y el jardín, mientras su padre y su madrastra estaban fuera. Nolan también declaró que tenían un vecino que cultivaba hierba prohibida en la propiedad de los Buchanan, lo que provocaba que su padre tuviera frecuentes desacuerdos con su vecino, exigiéndole que dejara de plantar la hierba y amenazándolo con llamar a la policía. Al hablar del negocio familiar, Nolan afirmó que las cosas no iban bien. La empresa estaba reduciendo su tamaño, y el número de empleados se redujo a 5, según su padre. El número de muertes asociadas con el negocio estaba aumentando rápidamente. Así que ahora la investigación tenía una gran cantidad de información útil. Y los detectives tenían un sospechoso, un vecino, lo cual era especialmente importante dado que los crímenes violentos en esa área estaban frecuentemente asociados con el cultivo ilegal de hierbas. Los detectives creían que la amenaza de ir a la policía podría haber resultado en el asesinato de Buchanan y su familia. El problema era que nadie sabía de qué vecino estaban hablando. Los investigadores recorrieron el vecindario entrevistando a todos los propietarios de viviendas en sucesión. La táctica fue exitosa. Descubrieron a un hombre que confirmó la historia de una pelea con Adam por cultivar un cultivo prohibido. Sin embargo, afirmó que el conflicto se había resuelto tras una acalorada discusión. El vecino tenía una coartada, y otra versión resultó ser insostenible. Lo que quedaba por abordar era la crisis financiera que había afectado el negocio de la familia. El 18 de septiembre, los policías fueron a la empresa de Adam y entrevistaron a los empleados. Las palabras de Nolan eran correctas. La empresa estaba en un estado lamentable. Estaba amenazada con la bancarrota, porque la deuda superaba los $30,000 con 0 centavos. Como resultado, varios empleados fueron despedidos. Resultó que algunos de los antiguos empleados estaban extremadamente insatisfechos con la reducción, y por lo tanto, podrían haber estado involucrados en el crimen. Y ahí fue donde los investigadores tuvieron suerte. Durante el fin de semana, la escuela secundaria local organizó un día de limpieza comunitaria, con estudiantes limpiando escombros de un parque empresarial, a menos de 1 milla de la empresa de construcción de Adam. Estuvo presente el 19 de septiembre. Se descubrió un pequeño bolso que contenía una billetera y tarjetas de identificación pertenecientes a Molly McAfee,
y Adam Buchanan, debajo de uno de los arbustos. Un rifle calibre .22 yacía cerca. Los detectives se apresuraron al lugar del descubrimiento. La oficina del sheriff del condado hizo una nueva suposición. El perpetrador utilizó el rifle encontrado para asesinar a la familia Buchanan y luego robó sus documentos de la escena del crimen para cubrir sus huellas. El descubrimiento fue significativo porque indicaba que alguien había viajado hasta Greenwood para asesinar a la familia y luego regresó a Bonita, deshaciéndose de la bolsa y el arma del crimen. Parecía ser un residente de Bonita. La evidencia encontrada cerca del sitio de construcción de Buchanan fortaleció la teoría de que el jefe fue asesinado por uno de los empleados descontentos. Los detectives colocaron el arma en la bolsa de documentos para su examen y solicitaron una orden para registrar los archivos y las instalaciones de la empresa. Los investigadores tuvieron suerte de nuevo. Durante la búsqueda, accedieron a una cámara de videovigilancia ubicada en las instalaciones de la empresa. Por pura casualidad, el objetivo de la cámara estaba apuntando al centro del estacionamiento en lugar del territorio de la empresa. Tras este descubrimiento, el caso estaba a solo días de resolverse. Como ya se sabía que la familia había salido de la ciudad el viernes, los investigadores examinaron las grabaciones del viernes y se sorprendieron al descubrir que Adam había enganchado un remolque cargado de rocas a una Ford F-150. No era una camioneta Dodge, como les había dicho Nolan. Los detectives descubrieron que el joven había manipulado deliberadamente la investigación. Si el Ford blanco remolcó el remolque de rocas hasta la cabaña, debe haber sido conducido de regreso y estacionado en la entrada de la familia Buchanan. Los investigadores entrevistaron a Nolan para mantenerlo a salvo, mientras recopilaban la mayor cantidad de información posible. Nolan relató su fin de semana, a dónde fue y a quién vio. Pero esta vez le preguntaron qué película habían visto en el cine, cómo había pagado sus compras en el centro comercial y cómo había pagado el postre en una cita. Nolan, que no tenía idea, respondió con el número de tarjeta de crédito de su padre. Los oficiales luego solicitaron una orden para registrar la casa de Buchanan en Bonita, sus vehículos y sus registros financieros. El automóvil Ford permaneció estacionado en la entrada. Fue inspeccionado a fondo y descubrieron tierra rojiza adherida a las ruedas. Esto es similar a lo que ocurre en Greenwood. Si el Ford se hubiera utilizado para un viaje el fin de semana pasado o antes, podrían haber quedado rastros de tierra, pero no habrían sido tan visibles. Desafortunadamente, el fuego destruyó las marcas de las huellas de las ruedas cerca de la casa de campo. Sin embargo, la acumulación de tierra indicaba que el coche probablemente había estado en Greenwood recientemente. Los detectives rastrearon los pagos con tarjeta bancaria y descubrieron que Adam Buchanan usó su tarjeta de crédito el viernes 11 de septiembre. Se detuvo en Taco Bell de camino a Greenwood. Nolan, por otro lado, afirmó que se quedó en casa, no acompañó a sus padres y tenía la tarjeta de crédito en su posesión. Los detectives fueron al restaurante a revisar las cámaras de seguridad. Vieron exactamente lo que esperaban: un Ford blanco en lugar de una camioneta. Cuando los detectives registraron el Ford, descubrieron un recibo de Taco Bell fechado el 11 de septiembre. Eso incluía no 3, sino 4 bebidas. También se identificaron 4 vasos de bebida en la evidencia recogida en la escena del incendio. Entonces, Nolan estaba dentro del coche. La siguiente transacción con tarjeta de crédito ocurrió el sábado 12 de septiembre, en el Valencia Club Bar, en Penryn, a unos 30 minutos de la cabaña. Los padres de Adam ya habían informado a los detectives sobre el bar. Declararon que su hijo y su nuera visitaban frecuentemente después de que la cabaña había sido renovada. Las cámaras de seguridad grabaron cuando la pareja salió del bar, y las cámaras de tráfico en la carretera ayudaron a rastrear la ruta de la pareja. El día del incendio, una Ford F-150 se dirigió hacia la cabaña de los Buchanan alrededor de las 2:30 ET y luego cambió de dirección a las 3:30 ET en la primera instancia. La cámara captó a Adam y Molly en el vehículo, mientras que en la segunda solo captó a Nolan. Varias horas después, el domingo por la mañana, 13 de septiembre. La tarjeta de crédito de Adam se utilizó para pagar en 3 de los locales de Benítez: Starbucks, McDonald's y una gasolinera. El banco confirmó a los investigadores que solo se puede tener una tarjeta bancaria, lo que contradice las afirmaciones de Nolan. Para entonces, los resultados forenses ya habían sido devueltos.
Las huellas dactilares de Nolan fueron encontradas en la pistola. Fue arrestado mientras estaba en medio de una clase de secundaria. Nolan Buchanan se ha declarado no culpable de los cargos en su contra. Intentó distorsionar la historia afirmando que su padre disparó contra la familia, después de lo cual él le apuntó con un rifle y en defensa propia le quitó el arma. Después de disparar accidentalmente a su padre, Nolan afirmó que fue en defensa propia, culpando del incendio y la posterior mentira al pánico y el miedo extremo. Por eso usó gasolina para incendiar la casa, viendo que pareciera que no había pasado nada. La defensa centró repetidamente la atención del jurado en el abuso de Adam hacia su propio hijo y otros miembros de la familia. El médico forense cuestionó el veredicto porque la marca de la herida de bala en un trozo del cráneo de Gavin correspondía a un disparo realizado en un ángulo de casi 90 grados. Nolan, por otro lado, afirmó que las camas de él y su hermano estaban una al lado de la otra y que el ruido y los gritos los habían despertado simultáneamente. Nolan afirma haber visto a alguien entrar en el dormitorio y disparar a Gavin justo cuando él se despertaba. El tirador luego apuntó el rifle a Nolan, quien milagrosamente empujó al atacante. Bajo este escenario, el disparo habría sido realizado en un ángulo de aproximadamente 45 grados, lo que contradice los hallazgos forenses. La fiscalía concluyó que Nolan disparó a su hermano cuando estaban solos en la casa, mientras sus padres estaban en un bar. Después de esperar a que su padre y su madrastra regresaran, Nolan también les disparó. Según el lugar donde se descubrieron los cuerpos, Adam fue asesinado primero, seguido de Molly. Nolan luego tomó el rifle. Sus padres quemaron sus documentos, rociaron los cuerpos con gasolina y le prendieron fuego a la casa. Luego se fue a casa, se encontró con su novia y pasó el día con ella estableciendo una coartada para sí mismo. El 13 de julio de 2018, un jurado condenó a Nolan por 3 cargos de asesinato en primer grado. Como resultado, fue condenado a 150 años de prisión, con la opción de libertad condicional después de 25 años. Juez Kingsbury. El anuncio de la sentencia reflexionó sobre el abuso verbal y físico. Nolan testificó que masacró a su hermano porque no quería que él experimentara el mismo horror o se viera obligado a vivir con lo que su padre ya le había hecho. Sin embargo, al hacerlo, también enumeró hechos sobre la premeditación del crimen y el posterior incendio, la creación de coartadas y los planes de Nolan para dirigir el negocio familiar que había discutido con los miembros de la familia. El juez citó la falta de Nolan para seguir las reglas y el comportamiento desviado observado por el personal del Centro de Tratamiento Juvenil de South Lake Tahoe, donde fue después de ser arrestado. «Todos tienen la capacidad de cambiar», le dijo el juez Kingsbury a Nolan. «Espero que haga todo lo posible para lograrlo. Si te comportas adecuadamente, según el proyecto de ley del Senado y las decisiones de la Corte Suprema, serás elegible para la libertad condicional después de 25 años en prisión. Tú decides si tomas o no esa oportunidad». Nolan sigue insistiendo en que es inocente. Si alguna vez es liberado bajo libertad condicional, se le exigirá que pague una compensación significativa a las víctimas. La cantidad de la indemnización actualmente se desconoce. Comparte tu opinión con nosotros en los comentarios y suscríbete al canal para más. Hola chicos, bienvenidos a mi canal y hoy vamos a echar un vistazo a otro caso horrible con ustedes. La traición de un ser querido siempre nos sorprende, porque por eso consideramos a las personas cercanas cuando confiamos plenamente en ellas y no esperamos que nos apuñalen por la espalda. Sin embargo, los criminólogos saben que, en caso de asesinato brutal, el culpable debe buscarse, ante todo, entre las personas del entorno inmediato de la víctima. ¿Qué pasa si el plan no pudo completarse? La víctima no puede testificar debido a su grave estado, y el perpetrador está tratando desesperadamente de averiguar cómo cubrir sus huellas sin levantar sospechas. Me recuerda a la trama de un thriller. Desafortunadamente, esta historia ocurrió hace unos años en la vida real. Wang Nan, una mujer china embarazada, estuvo involucrada en uno de los incidentes más notorios de Tailandia. El perpetrador intentó deshacerse de su esposa y de uno de los parques nacionales, retratando el incidente como un trágico accidente. Sin embargo, parece que la naturaleza intervino para evitar que la joven y su hijo fueran asesinados. Cuando se expuso la verdad, literalmente sorprendió a los detectives que investigaban el caso, así como a los médicos que salvaron la vida de la víctima.
porque estaban seguros de que el esposo estaba profundamente preocupado por su esposa e hijo. Pero aún más impactante fue la motivación detrás de un acto tan atroz y cruel. Cabe señalar que esta situación no es única. Y, aproximadamente al mismo tiempo en Tailandia, otra pareja de China tuvo una historia similar, pero el hombre pudo poner fin al plan. Pero vayamos todo en orden. La historia de Wang Nan. Wang Nan nació en Nanjing, una gran metrópoli y antigua capital de China, en 1987. Creció en una familia relativamente acomodada, y sus padres se esfuerzan por brindarle a su hija la mejor educación posible mientras también fomentan el desarrollo de sus talentos y potencial. La niña sobresalía en la escuela, y le resultaba particularmente fácil aprender las ciencias exactas. Wang Nan se inscribió en una universidad prestigiosa después de graduarse, donde estudió los fundamentos de los negocios y las finanzas mientras también aprendía varios idiomas extranjeros. Después de recibir su diploma, la chica consiguió un puesto en una gran agencia de viajes, donde se estableció como una empleada valiosa, responsable y altamente motivada. Avanzó rápidamente en su carrera y fue trasladada a Tailandia, donde supervisó el desarrollo de una nueva sucursal. Nan trabajó como alta directiva durante unos años antes de dejar la agencia de viajes para iniciar su propio negocio. Abrió un restaurante que servía cocina nacional china y tuvo tanto éxito que su idea se expandió rápidamente en una pequeña pero popular cadena en Bangkok. Yu Xiaodong Wang era una joven emprendedora exitosa que dirigía y desarrollaba el negocio con competencia. Sin embargo, para avanzar en su carrera, sacrificó por completo su vida personal. La joven recordó más tarde que su relación romántica más reciente ocurrió mientras todavía era estudiante. Sin embargo, al comenzar su actividad laboral, simplemente no tenía tiempo para salir con citas debido a su empleo a tiempo completo. Wang Nan no estaba demasiado preocupada por su soledad, aunque ya tenía casi 30 años. Estaba constantemente ocupada, corriendo de un lado a otro y trabajando incansablemente. Aunque había vivido en Tailandia durante mucho tiempo y dominaba bien el idioma, decidió mejorar sus habilidades y se inscribió en cursos adicionales de tailandés. En el centro de formación, Wang se encontró por casualidad con un joven llamado Hugh, quien la miró fijamente durante unos minutos antes de acercarse a ella en su idioma nativo. Hablaron brevemente, y el hombre le preguntó a Nan por qué estaba estudiando el idioma, a lo que ella respondió que era necesario para el desarrollo de su negocio. Yu sugirió que intercambiaran tarjetas de presentación para que pudieran conocerse y socializar un rato. Nan se mostró reacia a seguir charlando, pero lo hizo por cortesía. Le dio su tarjeta de presentación, y él le dio la suya a cambio. La tarjeta de presentación de Xiao Dong indicaba que estaba en el negocio de exportación-importación en Bangkok. Wang no se impresionó y simplemente tiró la tarjeta de presentación en su bolso olvidándose de ella. Solo Yu parecía estar genuinamente interesado en la joven y la llamó al día siguiente. Sin embargo, estaba demasiado ocupada con el trabajo para mantener una conversación por más de unos minutos, así que rechazó la invitación para tomar un café. Unos días después la situación se repitió, y Nan rechazó salir en una cita, citando su apretada agenda y los preparativos para una próxima conferencia de negocios. Tenía la intención de expandir sus relaciones comerciales y conocer nuevos socios allí. Pero Yu llegó al evento con un lujoso ramo de flores. Después de esperar a que Nan estuviera libre, se acercó a ella y le pidió salir de nuevo. Wang Nan fue sobornada debido a su persistencia, porque nadie había intentado con tanto empeño llamar su atención antes. Ella aceptó encontrarse con él para cenar y tener un encuentro romántico inesperado. Parecía que Yu no simplemente se enamoraba de los hombres, literalmente se le había ido la cabeza. Él constantemente le mostraba afecto, le hacía sorpresas agradables y regalos, le entregaba flores en la puerta cada mañana con pequeñas notas románticas dentro, y la llamaba al menos 2 veces al día para decirle buenos días y buenas noches. Las emociones de Wang eran mixtas. Por un lado, le molestaba la obsesión del chico, pero por otro, se sentía halagada de que alguien intentara conquistar su corazón. Así que, inesperadamente, por primera vez en mucho tiempo, la joven inició una relación romántica. Su novio no solo la cortejó de manera hermosa, sino que también intentó ser perfecto en todos los aspectos. Compartía sus intereses y puntos de vista sobre una variedad de temas, aprendió a cocinar los platos favoritos de Wang, intentó diversificar su tiempo libre comprando entradas para varios eventos, y siempre estaba dispuesto a ayudarla en el trabajo. Y en casa, a la primera petición, Wang Nan no podía creer lo feliz que estaba.
Le parecía que esto solo sucede en las películas, pero en realidad le estaba sucediendo a ella, excepto que Yu tenía demasiada prisa. Solo llevaban unos meses saliendo, pero él ya estaba planeando una boda y nombrando a sus futuros hijos. Wang se sentía ligeramente avergonzado por este tipo de conversación, pero en momentos como este, Yu comenzaba a hablar sobre cómo ambos estaban en sus 30 años y que era hora de formar una familia, una boda sin anillos ni velos. El hombre no tenía idea de cómo comportarse, ni de cómo responder al comportamiento de su pretendiente. Se dio cuenta de que Yu tenía razón sobre su edad, pero aún cuestionaba si él era la persona adecuada para casarse. Un día, después de otra conversación sincera, Yu le prometió a Nan que demostraría su amor por ella. Esa misma noche, después de haber regresado a casa, el hombre enamorado le envió a su novia una larga y conmovedora carta llena de ternura. Le confesó su amor y prometió ser el mejor esposo y padre para sus hijos. Wang se despertó y encontró al pretendiente en su puerta, sosteniendo un ramo de flores. Xiaochoudong declaró que nunca había sido más serio acerca de sus intenciones y que estaba listo para casarse con ella en ese mismo momento. Nan Kofod dijo que el juzgado no abriría hasta dentro de 1 hora y media, así que Yu se ofreció a ir allí de inmediato. Y si la puerta estaba abierta, registrarían el matrimonio de inmediato. Wang aceptó la empresa, sabiendo que la oficina gubernamental estaría cerrada. Para su sorpresa, la puerta se abrió, y el funcionario autorizado para registrar uniones ya estaba sentado en su escritorio. Yu había organizado todo con anticipación, solicitando que se hiciera una excepción para que él y su novia pudieran casarse temprano en la mañana. Era una boda inusual, sin invitados, sin anillos, sin vestido o velo y sin fotografías memorables. Wang Nan no podía quitarse de la cabeza la sospecha de que todo esto era una mentira, porque ni siquiera le presentó al elegido a su madre, con quien siempre habían estado muy unidas. Cuando recuperó la conciencia, se encontró sosteniendo un certificado de matrimonio. A su lado estaba un esposo feliz y recién casado. Un trágico accidente ocurrió en junio de 2019. Cuando Wang tenía 3 meses de embarazo, su esposo la convenció de planear unas vacaciones y un viaje corto, argumentando que no podrían viajar durante mucho tiempo después de que naciera el bebé. Nan accedió de mala gana, y eligieron la Reserva Nacional de Tailandia, conocida por sus pintorescos bosques y sus únicas pinturas rupestres, que se estima tienen decenas de miles de años de antigüedad. Pero en la mañana del 9 de junio, la tragedia golpeó. Wang Nan cayó desde una altura de 111 pies mientras la pareja estaba en uno de los miradores admirando el amanecer. Cuando los rescatistas llegaron al lugar, un Yu lloroso corrió hacia ellos y les suplicó que salvaran a su esposa y al bebé que llevaba. El hombre afirmó que estaban disfrutando de los primeros rayos del sol naciente cuando su esposa se sintió mal. Ella dio un paso al lado, pero se mareó y cayó antes de que él pudiera recogerla. La joven había caído desde el 10º piso. Tenía múltiples fracturas abiertas, y la situación parecía desesperada. Nan de repente gimió y abrió los ojos. Su esposo dejó de llorar y lamentarse abruptamente, y una expresión de horror cruzó su rostro. Sin embargo, rápidamente se recompuso, agradeció en voz alta al Todopoderoso que su amada siguiera viva, y luego se inclinó hacia su oído y susurró algo sobre la inestable vida familiar china antes de abordar los eventos de ese trágico día. Volvamos 6 meses atrás y veamos cómo era la vida familiar de la pareja. Wang se arrepintió de su matrimonio casi inmediatamente después de que se registrara. Pero al principio, ella esperaba que Yu fuera un buen esposo, un apoyo confiable y un hombre en quien confiar. Desafortunadamente, sus esperanzas no se cumplieron. Y pronto, el nuevo esposo mostró su verdadero carácter. Pasaba casi todo su tiempo en casa jugando a videojuegos, gastando libremente el dinero de su esposa mientras no contribuía en nada al presupuesto familiar. Cuando su esposa le preguntó por qué no iba a trabajar, Xiaodong explicó que su negocio estaba en una baja estacional y que podía descansar por el momento. Sin embargo, esta ley había crecido demasiado, así que la joven decidió preguntar sobre el trabajo de su esposo. Fue entonces cuando descubrió que su exitoso negocio de exportación e importación existía únicamente en papel y tarjetas de presentación impresas. Wang se dio cuenta de la magnitud de su error en ese momento, ya que ni siquiera había considerado redactar un acuerdo prenupcial. Así que ahora su esposo puede gastar libremente lo que ella gana, y si se divorcian, él reclamará su propiedad. La pareja tuvo una conversación seria durante la cual Yu lloró como un niño y le aseguró que superaría sus dificultades temporales y encontraría un buen trabajo. Sin embargo, pronto quedó claro que no iba a buscar nada y estaba bastante contento de estar a la sombra de su esposa. Era un hombre adulto que se comportaba como un niño. Pasaba casi todo su tiempo jugando a videojuegos, y si hacía algo en casa o ayudaba a su esposa en el restaurante, se aseguraba de pedirle dinero para él.
Wang eventualmente se cansó de eso, y le dijo que no le daría ni un centavo más, hasta que encontrara un trabajo robando a su propia esposa y a un niño no deseado. Yu desapareció al día siguiente de esa conversación, llevándose consigo el certificado de matrimonio y la tarjeta de identidad de Nan. Sin embargo, solo descubrió la falta de los documentos por la noche cuando recibió una llamada de su contable preguntando sobre la transferencia de una gran suma de dinero de su cuenta. La joven quedó atónita porque no había transferido ningún dinero. Sin embargo, adivinó de inmediato quién lo había hecho. El esposo transfirió más de $500,000 a su cuenta personal mientras proporcionaba al banco su certificado de matrimonio, los documentos de su esposa y aseguraba que era su dinero conjunto que gestionaban juntos. Wang no dudó en contactar a la policía para denunciar el robo y el esposo fugitivo fue detenido unas horas más tarde mientras intentaba retirar algunos de los fondos robados. Yu sollozó de nuevo en la estación, esta vez de rodillas, suplicándole a su esposa que lo perdonara. Admitió que había perdido una gran suma de dinero en el juego, y ahora estaba siendo amenazado de muerte para saldar la deuda. Además, se descubrió que no era su primer encuentro con la policía. Anteriormente había cumplido una condena de 8 años en su China natal por robo. Nan casi se siente abrumada por la vergüenza mientras escuchaba todo esto porque, como resultó, no conocía al hombre con el que se casó. Sin embargo, la joven creía que el juego era una enfermedad y que necesitaba ayudar a su esposo a superar su adicción y regresar a una vida normal. Wang no solo aceptó pagar la mitad de la deuda de su esposo, sino que también lo nombró gerente de uno de sus restaurantes. Yu inicialmente pareció aceptarlo con gratitud y tomar el nuevo puesto en serio. Incluso ideó una estrategia efectiva para el crecimiento del establecimiento, pero su entusiasmo fue efímero. Pronto, comenzó a pasar más tiempo en videojuegos y entretenimiento. Durante ese tiempo, Wang descubrió que estaba embarazada e informó a su esposo, pero él reaccionó de manera extraña, incluso agresiva. Yu afirmó que aún no estaba preparado para esto y persuadió a su esposa para que abortara, lo cual ella se negó rotundamente a hacer. El esposo luego amenazó con el divorcio y declaró que tenía la intención de obtener una orden judicial para dividir la propiedad. No le habló a su esposa durante varios días antes de suavizarse de repente y disculparse. Yu admitió que dijo tonterías sobre las emociones. De hecho, emocionado por la próxima llegada, volvía a cuidar, cocinar y ayudar en la casa. Un viaje fatídico. Wang estaba extasiada 2 meses después porque su matrimonio casi había alcanzado la perfección, como prometió su amante al inicio de su relación. Él era atento, cariñoso y responsable en su papel de gerente, preparando activamente su hogar para la llegada de un niño. Un día Xiaodong ofreció asegurar la vida y la salud de su esposa porque estaba embarazada, y tal medida ayudaría a protegerla a ella y al bebé en caso de diversas circunstancias imprevistas. La joven aceptó de buen grado e incluso se preguntó por qué no lo había pensado antes. Yu contrató el seguro al día siguiente, y unas semanas después, mencionó tomar unas vacaciones para relajarse y desconectar. Nan estaba dudosa, pero su esposo insistió, alegando que no tuvieron luna de miel, y que con un bebé no podrían viajar en los próximos años. También afirmó que habían pasado por un período difícil y que necesitaban reiniciarse para despejar sus mentes de toda negatividad y pensamientos pesados. Al final, sus argumentos fueron convincentes, y Nan estuvo de acuerdo. Su esposo eligió el lugar, reservó el hotel, planificó las actividades y organizó los itinerarios para asegurarse de que el viaje fuera emocionante y educativo, sin agotar a la mujer embarazada. Nan dejó el asunto completamente en manos de su esposo, y se alegró al ver con qué entusiasmo estaba planeando sus vacaciones. El 7 de junio, la pareja visitó el parque por primera vez y pasó la mayor parte del día allí. Caminaron mucho y vieron muchos lugares hermosos y miradores. En esa tarde de verano del viernes, el parque estaba lleno de visitantes de todas partes. Wang notó que su esposo se estaba enojando y poniendo nervioso por la noche cuando ella le preguntó si todo estaba bien. Él respondió que debido a las multitudes de turistas, no podían disfrutar del atardecer en silencio. Wang Nan incluso cedió, decidiendo que sería extremadamente romántico. A medida que el sol se ponía, el parque se volvía menos concurrido, y Yu trepó la valla de la plataforma de observación y comenzó a llamar a su esposa hacia el borde, diciéndole lo increíble que era la vista. Sin embargo, la mujer embarazada se negó a ir allí, alegando que ya estaba oscuro y podría ser peligroso. El esposo se enfureció, pero volvió a ella después de unos minutos, explicando que tendrían que ir al parque para ver el amanecer. Dado que la pareja llegó al hotel después de la medianoche,
Decidieron descansar y dormir hasta tarde el sábado antes de regresar a la reserva temprano el domingo por la mañana. El 9 de junio, temprano en la mañana del domingo, como estaba planeado, la pareja fue al Parque Nacional para ver los primeros rayos del sol naciente. Se despertaron alrededor de las 3 a.m. Salieron mientras todavía estaba oscuro afuera. Había muy pocos visitantes en ese momento. Wang consideró brevemente que estaban completamente solos allí. La pareja se encontró al amanecer en una de las plataformas de observación. Yu luego bajó al acantilado y persuadió a su esposa para que se acercara a él y admirara las pinturas rupestres. Nan dudó, pero su esposo le aseguró que era seguro y que la ayudaría a bajar antes de subir. La joven confiaba en su esposo y se acercó a la situación con precaución. La vista desde allí era verdaderamente impresionante. Yu abrazó a su esposa y le preguntó si tenía algún arrepentimiento en esta vida. Nan se sorprendió por la pregunta, pero respondió con confianza que no tenía ningún arrepentimiento. Yu pasó la mano por su cabello, la besó en la mejilla y luego se inclinó hacia su oído y dijo: «Muere». En ese momento, aflojó su abrazo y empujó a su esposa por el acantilado, un rescate milagroso. Yu miró a su alrededor nuevamente para asegurarse de que nadie los hubiera visto. Luego miró hacia abajo con atención pero no pudo ver exactamente dónde había caído su esposa. Escuchó. Estaba en silencio, nadie gritaba ni pedía ayuda, lo que significaba que tampoco había testigos abajo. Yu entonces se dirigió tranquilamente hacia la salida del parque para esperar su momento y reportar el incidente, cuando seguramente uno estaría muerto. Sin embargo, abajo, unos pocos excursionistas que se habían desviado del sendero notaron el cuerpo tendido sobre las rocas e inmediatamente llamaron a los rescatistas, informando del incidente. Yu Xiaodong ya había salido de la reserva, cuando varios coches con luces intermitentes y sirenas pasaron zumbando junto a él. Inmediatamente, se dio cuenta de lo que pasaba y regresó, dirigiéndose al lugar donde había caído su esposa. Allí montó todo un espectáculo, con lágrimas, gritos y súplicas de ayuda. En ese momento estaba seguro de que su esposa ya estaba muerta, así que nadie conocería la verdad. Pero como resultó ser, durante la caída Nan se enganchó en las ramas de los árboles, lo que redujo la velocidad, y aterrizó primero en los arbustos y luego rodó sobre las rocas. Todo esto amortiguó el impacto y salvó las vidas de Wang y su hijo, pero no las salvó de lesiones graves mientras Yu lloraba y lamentaba que no quería vivir sin su amada esposa e hijo. De repente, ella abrió los ojos y trató de decir algo, pero no pudo. En ese momento todos notaron el horror genuino en el rostro de su esposo, pero rápidamente se recompuso, se inclinó hacia su esposa y le susurró al oído en chino que debía guardar silencio si quería vivir y tratar de terminar el trabajo. A la víctima se le diagnosticó trauma craneal, múltiples fracturas cerradas y abiertas, laceraciones, contusiones en los tejidos blandos, órganos internos rotos y una pérdida masiva de sangre. Además, su columna vertebral estaba gravemente dañada, y los médicos temían que incluso si sobrevivía, nunca podría volver a caminar. Wang pasó varios días en coma, conectada a máquinas de soporte vital. Durante este tiempo, su esposo literalmente nunca se separó de su lado, pasando días y noches en su habitación. Los médicos aplaudieron tal devoción y amor. Pero de hecho, cada vez que Yu estaba a solas con su esposa, pensaba en cómo acabar con ella sin levantar sospechas. Examinó los aparatos, pero aún no podía averiguar cómo desactivarlos discretamente. La terrible verdad y la pérdida de un hijo. Cuando ella recobró el sentido, su esposo estaba aterrorizado. No la dejaba sola, ni por un momento, temiendo que en cualquier momento ella hablara y le contara a la policía la verdad sobre lo que había sucedido. Una vez a solas, la amenazó de nuevo, diciendo que no tenía nada que perder. Durante el primer interrogatorio, la víctima confirmó las palabras de su esposo diciendo que su caída fue el resultado de un mareo. Pero unas horas más tarde, cuando su esposo salió un momento, Nan le pidió a la enfermera que llamara a la policía nuevamente y que no dejara entrar a su esposo en la habitación. Fue entonces cuando contó la espantosa historia de su caída, afirmando que su esposo había intentado matarla. Yu irrumpió en la habitación, gritando que su esposa estaba loca por el golpe en la cabeza y que nunca le haría daño a ella ni al bebé. Pero las palabras del hombre sonaban extremadamente poco convincentes, y fue detenido el mismo día en el hospital. Fue acusado de varios cargos a la vez, incluyendo intento de asesinato así como intimidación en caso de que la víctima hablara. Cuando su esposo fue arrestado y enviado a la cárcel a esperar juicio, Wang respiró aliviada. Todavía le quedaba un largo periodo de rehabilitación por delante, pero ahora se sentía segura. Al principio había esperado que el embarazo pudiera salvarse porque el bebé había sobrevivido a la caída desde las alturas. Sin embargo, debido a los fuertes analgésicos, fueron necesarias varias operaciones bajo anestesia general, así como la necesidad de inyectar antibióticos.
Los médicos insistieron en el aborto porque la prioridad era la vida de la madre, y el feto, con toda probabilidad, aún moriría por tantas drogas. Fue un gran shock para Nan, pero siguió las recomendaciones del médico. Juicio y sentencia. Xiaodong negó categóricamente su culpabilidad y seguía insistiendo en la versión del accidente. En la prisión, se comportó con calma, contrató buenos abogados y estaba seguro de que escaparía del castigo, o que éste no sería demasiado severo. Los investigadores y el fiscal a cargo del caso no tenían dudas de que el acusado había cometido el crimen por interés propio y la esperanza de recibir un gran pago de seguro, así como heredar la fortuna de su esposa, que en ese momento ascendía a casi $2,5 millones. Sin embargo, en uno de los interrogatorios, Yu literalmente dejó a todos boquiabiertos al hablar de otro motivo para su acto inhumano. Resulta que se molestó con su esposa cuando ella aceptó pagar solo la mitad de su deuda debido a su pasión por el juego. En opinión del hombre, si su esposa realmente lo amara, habría pagado todas sus deudas porque ella tenía el dinero. Xiaodong entonces decidió que Wang no lo amaba, y que tenía el derecho de castigarla por ello. Después de estas palabras, el acusado se quedó en silencio y al darse cuenta de que había dicho demasiado, dijo que lo habían malinterpretado. Pero su confesión inesperada, así como el testimonio de Nan, fueron suficientes para enviarlo a prisión por mucho tiempo. En marzo de 2021, el acusado fue declarado culpable y condenado a cadena perpetua, pero Xiaodong y sus abogados presentaron varias apelaciones, y 6 meses después, el tribunal tailandés mostró una increíble clemencia, reduciendo la cadena perpetua a solo 10 años de prisión. Juan y sus seres queridos quedaron impactados por la decisión, diciendo que una sentencia tan indulgente sentaría un mal precedente que podría alentar a otros a cometer actos igualmente horribles. También en Tailandia, alrededor de la misma época, ocurrió un caso similar en la isla de Phuket, donde un nacional chino ahogó a su esposa, alegando que fue un accidente de natación en la playa. También lo hizo por el seguro. Dado que se probó el hecho del asesinato, el hombre fue condenado a muerte. Xiaodong, por otro lado, fue condenado a solo 10 años por el intento fallido de asesinato y, de hecho, por el asesinato del feto. ¿Cómo ha resultado hasta la fecha el destino de Huang Nan? El veredicto final en el caso de un hombre aún no se ha emitido. Yu está cumpliendo su condena de 10 años, y la mujer herida está tratando de impugnar la decisión del tribunal. En paralelo, Yu también está presentando apelaciones en un intento de probar su inocencia y ser liberada, ya que Xiaodong defendió a sus numerosos parientes que afirmaban que él era un empresario rico y que estaba mal casarse con él por motivos egoístas. Sin embargo, no hay forma de probarlo, ya que el hombre no tiene más que enormes deudas. En cuanto a Nan, contrariamente a las predicciones del médico, después de una serie de complicadas cirugías y una larga rehabilitación, la joven pudo volver a ponerse de pie. Aprendió a caminar de nuevo, y la mayor parte del dinero que ganaba lo gastaba en su recuperación. En 2023, Nan volvió a trabajar y pudo revitalizar su negocio, que una vez fue exitoso. También ha creado y dirigido una organización dedicada a ayudar a las mujeres que son víctimas de la violencia doméstica. También dirige su propio blog, tratando de advertir a las mujeres sobre los errores que ella misma cometió. Comparte tu opinión con nosotros en los comentarios y suscríbete al canal para más. Hola chicos, bienvenidos a mi canal y hoy vamos a echar un vistazo a otro caso horrible con ustedes. En este video, analizamos una historia de 2003 en el estado estadounidense de Dakota del Norte. El 22 de noviembre de 2003, Drew Sejiochin, de 22 años, caminaba hacia su coche después de terminar su turno y hablaba por teléfono con su novio. La conversación fue interrumpida abruptamente. El novio de Drew prestó poca atención a esto, lo cual lamentó profundamente más tarde. La joven pronto apareció en la televisión nacional, y sus experiencias influyeron en un cambio en la ley de E.U. Drew Katrina Shodin nació el 26 de septiembre de 1981 en Minneapolis, Minnesota. Ella era la menor de los 2 hijos de Alan y Linda. Los padres de Drew se divorciaron cuando ella tenía 3 años, pero siguieron siendo amigos hasta que cumplió 10. Linda y su segundo esposo, Sid Walker, criaron a ella y a su hermano Ben en un hogar cómodo en el lago Whitefish, conocido por ser uno de los destinos vacacionales más pintorescos de Minnesota. Drew destacó en la escuela secundaria, convirtiéndose en estudiante de honor, uniéndose al equipo de golf y siendo elegida reina del baile de graduación en 1999.
Pero su verdadera pasión era el arte. Su salón estaba lleno de bocetos de modelos de rock y amigos. Después de graduarse de la escuela secundaria, asistió a la Universidad de Dakota del Norte en Grand Forks, una ciudad de aproximadamente 50.000 habitantes. Los amigos describieron a Drew como alguien que amaba la vida y siempre estaba dispuesto a ayudar a los demás. Drew viajaba a menudo por el país, pero su sueño era visitar Australia, lo cual planeaba hacer en la primavera de 2004. Para ahorrar dinero para el evento, Drew trabajaba en 2 empleos en su tiempo libre, como asociada de ventas en Victoria's Secret y como camarera en un club nocturno en Grand Forks. El sábado 22 de noviembre de 2003, el turno de Drew en la tienda Victoria's Secret en el Columbia Mall terminó a las 4 p.m. Más tarde ese día, tenía programado trabajar en un club nocturno. Antes de salir del centro comercial, Drew decidió ir de compras y compró un bolso en una tienda específica. Llamó a su novio, Chris Lang, mientras caminaba hacia su coche en el estacionamiento. De repente, después de Drew Sid, está bien, la llamada se cortó. Pero Chris no le dio mucha importancia. No devolvió la llamada, porque no estaban hablando de nada importante. Aproximadamente 3 horas después, el teléfono de Chris volvió a sonar, esta vez de parte de Drew. Cuando contestó, solo escuchó ruidos, como el viento y los botones del teléfono siendo presionados. 3 semanas después, en una entrevista con una estación de televisión, Chris describió los pensamientos que pasaron por su mente cuando su conversación con Drew fue interrumpida. No era consciente de la urgencia de esta llamada telefónica en ese momento, dijo. Nunca pensé que esta terrible cosa estaba sucediendo. No había sentido de urgencia, simplemente fue una llamada de teléfono móvil que se cortó por una variedad de razones. No tenía idea de que esta terrible cosa estaba sucediendo. Drew vivía en una residencia universitaria, compartiendo una habitación con su amiga Meg Murphy. Casi al mismo tiempo, Chris recibió una extraña llamada telefónica. Meg recibió una llamada del club nocturno, donde estaban tratando de averiguar por qué Drew no había llegado al trabajo y no respondía al teléfono. Era una empleada responsable que siempre llegaba temprano al trabajo, así que su ausencia inmediatamente generó preocupaciones. Sin embargo, Meg no tenía idea de dónde estaba Drew, y se sorprendió de que no se hubiera presentado al trabajo. Así que fue a buscar a su amiga Meg. Primero llamó a conocidos en común, luego al hospital local, donde le informaron que Drew no había sido ingresado. Llamé a la policía alrededor de las 9 p.m. porque no podía averiguar nada. Sabiendo que Drew trabajaba en Columbia Mall, se envió a un oficial de policía al lugar. En este punto, el centro comercial ya había cerrado. Conduciendo por el estacionamiento, el oficial notó el coche de Drew. Después de inspeccionarlo, descubrió que el coche estaba desbloqueado. No había evidencia de una lucha u otro crimen. Se descubrió una funda de nylon negra para un cuchillo plegable en el suelo cerca del coche. No estaba claro si estaba relacionado con la desaparición de Drew. Sin embargo, tal descubrimiento no era alentador. Papeles, una billetera y un bolso nuevo comprado ese día fueron encontrados en el asiento del coche, lo que implica que, aunque Drew hubiera cometido un acto sucio, no fue un robo. Ni el novio de la amiga ni sus padres sabían dónde podría estar Drew. Así que los investigadores empezaron a sospechar de un secuestro. Primero y ante todo, los detectives han investigado a Chris Lang. Fue casi inmediatamente descartado como sospechoso porque vivía en Minnesota, a 300 millas de Chris en Grand Forks. La policía descubrió que una de las llamadas de Drew se cortó abruptamente, y la segunda se hizo unas horas más tarde, cuando se podían escuchar ruidos y el sonido de un botón siendo presionado. Los detectives llegaron al día siguiente, cuando el centro comercial donde trabajaba Drew estaba abierto, para revisar las grabaciones de las cámaras de seguridad. Resulta que no había cámaras de seguridad en el estacionamiento donde estaba estacionado el vehículo de la chica desaparecida. Pero, afortunadamente, había varias cámaras de seguridad dentro del centro comercial. Los detectives revisaron las grabaciones y descubrieron una escena en la que Drew entró en una de las tiendas locales después del trabajo y se compró un bolso. Ella estaba tranquila y no tenía prisa por ir a ningún lado. A las 4:55 p.m., llevaba un suéter rosa y cargaba una chaqueta. Drew pagó su compra en la caja antes de ponerse la chaqueta y salir de la tienda. Al salir, llamó a Chris. La llamada se realizó exactamente a las 5 p.m. y, como ahora sabemos, a las 5:04 p.m. La conversación de Drew y Chris se cortó abruptamente después de que ella se sentara. Está bien. Sabiendo que la llamada se cortó después de 4 minutos, uno de los detectives decidió intentar un experimento. Puso un temporizador de 4 minutos y comenzó a caminar lentamente desde la tienda donde Drew había comprado su bolso hasta el estacionamiento donde su coche estaba aparcado.
Cuando sonó la alarma, indicando que habían pasado 4 minutos, el detective estaba en el estacionamiento cerca de donde se descubrió el coche. Esto indicaba que algo ocurrió mientras Drew estaba en su coche. Sin embargo, como se mencionó anteriormente, no había cámaras que vigilaran el estacionamiento, lo que dificultaba la investigación. La desaparición de Drew atrajo la atención de los medios, y como resultado, un gran número de personas se enteró de lo que le había sucedido, muchas de las cuales decidieron no ser indiferentes ante la desgracia ajena. Además de los policías, más de 1000 voluntarios ayudaron en la búsqueda de Drew. Los agentes del FBI también se unieron a la investigación. La última llamada telefónica de Drew fue rastreada hasta el pequeño pueblo de Fisher, Minnesota, que está a solo 30 minutos en coche del centro comercial donde trabajaba. Como pueden ver en el mapa, el área que rodea estas dos ciudades está cubierta de campos. La policía utilizó helicópteros, vehículos todoterreno, caballos y perros para investigar estos campos. Se pidió a los propietarios que inspeccionaran sus propiedades ellos mismos, pero los resultados fueron inconclusos y no se encontraron pistas al principio. El radio de búsqueda creció con cada día que pasaba, y 4 días después, se hizo un descubrimiento ominoso. Se descubrió una bota bajo un puente en Crookston, y un compañero de cuarto informó que Drew había salido de la casa con esas botas el día en que desapareció. Los investigadores forenses confirmaron que la bota pertenecía a la chica desaparecida. Crookston es una pequeña ciudad con menos de 10.000 habitantes. Está aproximadamente a 30 millas de Grand Forks, donde Drew desapareció. Búsquedas adicionales en el área de Crookston no produjeron resultados porque no había nada de interés investigativo por descubrir. Se ofreció inicialmente una recompensa de $20,000 con 0 centavos por información que pudiera ayudar a determinar el paradero de Drew, que luego se aumentó a $140,000 con 0 centavos. En este punto, la única pista que podría llevar a Drew era el metraje de vigilancia del Columbia Mall. Los detectives se sentaron de nuevo para revisar cientos de horas de grabaciones de varias cámaras, pero esta vez decidieron centrarse en Drew. Especularon que quienquiera que la hubiera secuestrado podría haberla estado siguiendo y apareciendo en los videos. Los investigadores pasaron horas mirando los monitores antes de detectar a la persona que había despertado su interés. Notaron a un hombre caminando sin rumbo por el centro comercial. No compró nada y parecía estar más interesado en las personas a su alrededor que en los productos en venta. A las 3:41 p.m., se sentó en un banco cerca de la salida del centro comercial y observó pasar a la gente. Después de unos 10 minutos, se levantó del banco y, con guantes negros, salió al vestíbulo, donde miró a una cámara colgada en el techo. Esta fotografía fue tomada 72 minutos antes de que la conversación de Drew con su novio fuera interrumpida y ella desapareciera. Los investigadores notaron que el hombre solo se levantó de su asiento y se alejó después de que una mujer rubia pasó junto a él llevando un carrito de compras y se dirigió hacia el estacionamiento. Los detectives no creían que esto fuera una coincidencia. Más bien creían que el hombre había elegido una víctima apropiada y la había seguido. La identidad de la mujer era desconocida, pero la policía sabía que solo una persona, Drew Joding, había desaparecido del estacionamiento del centro comercial ese día. Dada la ligera semejanza entre Drew y la mujer que este hombre sospechoso estaba siguiendo, se ha sugerido que si el secuestrador era efectivamente este hombre, y si no logró secuestrar a esta mujer, su próximo objetivo podría haber sido Drew. Ella los había dejado a todos alrededor de las 5 p.m. cuando ya estaba oscuro, lo que potencialmente le daba una ventaja al perpetrador. En este punto de la investigación, el caso involucraba 3 ciudades: Grand Forks, donde Drew fue secuestrada, Fisher, donde su teléfono estuvo activo por última vez, y Crookston, donde se descubrió el zapato. Con esta información en mente, el FBI comenzó a revisar los registros de todos los delincuentes sexuales registrados de las ciudades y áreas circundantes. Cuando las fotos en los archivos se compararon con la imagen del hombre sospechoso del centro comercial, solo un hombre cumplía con todos los criterios. Y ese era Alfonso Rodríguez Jr., quien tenía un largo historial criminal de cometer delitos contra mujeres. El hombre de 50 años había pasado los 23 años anteriores en prisión. Rodríguez era el segundo de 5 hijos, nacido en Laredo, Texas, en febrero de 1953. 2 trabajadores migrantes, Dolores y Alfonso Rodríguez Jr., afirmaron haber tenido una infancia infeliz, describiendo su vida hogareña como desagradable, porque sus padres eran duros con él y poco razonables en sus exigencias. Su familia se mudó de estado en estado durante 15 años
antes de establecerse en Crookston en 1963. Rodríguez se volvió cada vez más aislado a medida que crecía, exacerbado por las barreras del idioma. Su idioma preferido era el español, y le costaba mucho el inglés, lo que hacía que la escuela fuera particularmente difícil. Finalmente abandonó la escuela en 9º grado y comenzó a trabajar como obrero en la planta de American Crystal Sugar Company, en Crookston. Rodríguez afirmó que fue molestado por mujeres mayores en su juventud, lo cual culpó por su hostilidad hacia las mujeres. En octubre de 1974, a la edad de 21 años, le pidió a una mujer que lo llevara a casa, pero en su lugar la dirigió al camino de entrada de Crookston, donde la agarró del cuello e intentó obligarla a complacerlo. El mes siguiente se acercó otra mujer que estaba sentada en una camioneta fuera de un cine en Crookston. La amenazó con un cuchillo y la llevó a un lugar remoto en el campo donde la obligó a tener relaciones sexuales con él. Luego, en 1979, intentó secuestrar a una profesora de inglés de secundaria de 69 años. Mientras caminaba por Crookston una noche, la mujer se defendió cuando Rodríguez intentó obligarla a entrar en su coche. En un ataque de rabia, la apuñaló con un cuchillo en el codo y el abdomen, pero ella logró escapar y huir a un lugar seguro. La mujer, que tenía talento artístico, pudo crear un retrato hablado de Rodríguez que se parecía mucho a él, lo que resultó en su captura. Fue condenado por intento de secuestro y asalto agravado y cumplió una condena de 23 años de prisión antes de ser liberado. En mayo de 2003 había sido liberado de prisión 6 meses antes de que Drew desapareciera y fue clasificado como delincuente sexual de tercer grado, lo que significaba que tenía el mayor riesgo de reincidir. Antes de ser liberado de prisión, Rodríguez y su familia expresaron sus preocupaciones a los funcionarios del Departamento de Correcciones de Minnesota. Incluso su familia temía que estuviera volviendo a sus viejas costumbres. A pesar de sus temores, Alfonso fue liberado después de cumplir su condena completa. Después de su liberación, Rodríguez vivió con su madre en Crookston, a solo unas millas del puente que debería ser recordado. Otra desventaja para Drew fue el descubrimiento de su zapato. Los detectives decidieron hablar con Alfonso Rodríguez, quien por supuesto negó cualquier implicación en la desaparición de Drew. El hombre confirmó que estaba en el Columbia Mall el día en que ella desapareció, afirmando que había ido al cine y visto la película una vez en México. Lo que no se dio cuenta fue que ningún cine en Grand Forks estaba mostrando la película ese día. La policía registró el coche de Rodríguez y se dio cuenta con pesar de que Drew probablemente estaba muerto. En este momento parece poco probable que encontremos a Drew con vida. El sheriff del condado de Grand Forks, Dan Hill, dijo a los reporteros que cree que la misión es más de recuperación que de rescate en este momento. Se descubrieron manchas secas de color rojo oscuro en varios lugares dentro del coche de Rodríguez, que la policía forense determinó más tarde que eran gotas de sangre de Drew. Según la declaración jurada, se encontró sangre en la ventana trasera del lado del pasajero, el asiento trasero y otras áreas del compartimento del pasajero. La sangre sí volvió. Era una coincidencia de ADN con Drew. El sheriff descubrió un cuchillo plegable en el maletero, que coincidía con la funda encontrada en el estacionamiento junto al coche de Drew, utilizando ADN de su cepillo de dientes. También se descubrió un recibo, que indicaba que Rodríguez compró este cuchillo, completo con funda, en una ferretería ubicada a varios cientos de metros del estacionamiento donde Drew desapareció. Aunque Drew no fue encontrada viva ni muerta, los investigadores reunieron suficientes pruebas para acusar a Rodríguez. El hombre fue arrestado 8 días después de que ella desapareciera el 1 de diciembre de 2003. Rodríguez, quien estaba encarcelado en Grand Forks, afirmó que no tenía ninguna implicación en la desaparición de Drew y se negó a hablar con las autoridades o proporcionar información sobre su paradero, a pesar de las pruebas en su contra. Durante una breve audiencia de fianza hace varios días, la fianza para la liberación de Rodríguez se fijó en asombrosos $5 millones con 0 centavos. Mientras él permanecía en silencio bajo custodia, la búsqueda de Drew continuaba sin cesar, enfocándose en estas 3 localidades. La abundancia de nieve en la zona dificultó el trabajo de los buscadores. Este es un movimiento sin precedentes. Durante una conferencia de prensa el 9 de diciembre, los gobernadores de Dakota del Norte y Minnesota prometieron ayudar en la búsqueda de Drew contratando a varios cientos de miembros de la Guardia Nacional y otros empleados estatales. El gobernador de Dakota del Norte, John Hoeven, declaró que la desaparición de Drew ha afectado a todos en Dakota del Norte, y el gobernador de Minnesota, Tim Pawlenty, expresó su orgullo por la cooperación y colaboración de la comunidad,
con los funcionarios de policía. A pesar de todos los esfuerzos, no hubo resultados, y debido al empeoramiento de las condiciones meteorológicas, las autoridades decidieron suspender la búsqueda. En la primavera, la búsqueda intensiva continuó. Los que buscaban a Drew esperaban encontrarla cuando la nieve de invierno comenzara a derretirse. Después de 5 meses de búsqueda, estaban ansiosos por llevar a Drew a casa. Finalmente, el 17 de abril de 2004, se descubrió el cuerpo de Drew. Yacía en un campo en Crookston, a solo unas millas del puente donde se había encontrado la bota. La familia de Drew se sintió abrumada por la tristeza tras conocer el desgarrador descubrimiento. Su padre dijo a los reporteros: «Estábamos esperando esa llamada, y cuando llegó esa llamada, todos dejamos de vivir por un momento». Era la peor pesadilla de sus padres, y los seguiría por el resto de sus vidas. El campo donde se descubrió el cuerpo ya había sido registrado, pero debido a las grandes acumulaciones de nieve, no pudieron localizarlo de inmediato. Drew estaba desnuda de la cintura para abajo, lo que dejaba claro el motivo del crimen. Sus manos estaban atadas detrás de su espalda, con una cuerda alrededor de su cuello y un corte. Bajo la cuerda había restos de una bolsa de plástico, lo que indica que la bolsa había sido colocada sobre la cabeza de Drew y luego atada alrededor de su cuello como una cuerda. Se encontraron cabellos que coincidían con el ADN de Rodríguez en la chaqueta de Drew. Antes de su muerte, la joven había sido brutalmente golpeada y apuñalada repetidamente. El médico forense identificó 3 posibles causas de su muerte. Fue asfixia debido al corte en su cuello o hipotermia, la tercera posible causa. Después de meses de silencio, la familia de Drew finalmente pudo despedirse de ella el 24 de abril de 2004. A la ceremonia de duelo asistieron aproximadamente 1.500 personas. Dakota del Norte, donde Drew fue secuestrado, abolió la pena de muerte en 1975, y Minnesota, donde se descubrió el cuerpo, tampoco la utilizó como castigo. Sin embargo, debido a que Drew había sido transportada a través de las fronteras estatales, el crimen fue considerado un delito federal, y por lo tanto la Fiscalía tenía la autoridad para buscar la pena de muerte contra Rodríguez. El 30 de agosto de 2006, Alfonso Rodríguez Jr. fue condenado en el caso de Drew, y el jurado recomendó que se le impusiera la pena de muerte el 8 de febrero de 2007. Durante la audiencia, el juez Ralph Erickson le dijo al no confesado Rodríguez que sus acciones sin sentido y violentas hicieron difícil la decisión del jurado. Alfonso Rodríguez Jr. se convirtió en la primera persona condenada a muerte en Dakota del Norte en casi un siglo. El 28 de junio de 2013, después de 6 años en el corredor de la muerte, Rodríguez confesó haber secuestrado y asesinado a Drew. Sin embargo, la historia no termina aquí. Ralph Erickson, el juez de distrito que condenó a muerte a Rodríguez, se convirtió en juez del Tribunal de Apelaciones de EU y a la edad de 21 años, anuló su propia condena de Rodríguez y ordenó una nueva fase de sentencia. La culpabilidad de Rodríguez es indiscutible, como lo demuestra una variedad de pruebas de ADN. En este caso está en juego la pena de muerte. Erickson anuló la sentencia de muerte citando, entre otras cosas, la falta de los abogados defensores para examinar adecuadamente la salud mental de Rodríguez y el testimonio del experto forense Michael McGee, que el juez admitió que lo engañó. Este es el testimonio del experto que afirmó que Rodríguez violó la integridad sexual de Drew dentro de las 24 a 36 horas posteriores a su secuestro. No había evidencia directa que respaldara esta afirmación, como el fluido seminal de Rodríguez en el cuerpo de Drew. Según el juez, el experto expresó una opinión que no estaba respaldada por los hechos, lo que engañó al juez e influyó en su decisión. No obstante, al anular la sentencia de muerte, Erickson señaló que incluso en ausencia de Rodríguez y su fluido seminal, las circunstancias en las que se descubrió el cuerpo de Drew, desnuda de la cintura para abajo con las manos atadas detrás de su espalda, indicaban un crimen motivado sexualmente. El juez Erickson declaró que la falta de examen de la salud mental de Rodríguez, tanto en general como en el momento de su crimen, violó sus derechos constitucionales. Después de que Rodríguez murió, su sentencia fue anulada. La oficina del fiscal federal emitió un comunicado indicando que volverían a buscar la pena de muerte para él. Sin embargo, 2 años después, en 2023, los fiscales abandonaron sus planes y aceptaron la sentencia de muerte de Alfonso Rodríguez, que fue conmutada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Los Estados Unidos de América emitieron una declaración al respecto a través de Max Schneider, fiscal de los Estados Unidos para el distrito de Dakota del Norte, retirando el aviso de intención de buscar la pena de muerte
muerte contra el acusado Alfonso Rodríguez Jr., que se presentó el 28 de octubre de 2004. Schneider afirmó en una presentación judicial del 14 de marzo que los Estados Unidos ya no buscarán la pena de muerte en este caso. Mis pensamientos hoy están con la familia de Drew Shodin, especialmente con sus padres, Linda Walker y Alan Shodin, Sid Schneider. Son personas genuinamente buenas y padres amorosos que, tras una pérdida inimaginable, han trabajado estrechamente con nuestra oficina durante casi 2 décadas. Seguimos deseándoles el mayor nivel de paz posible. También me gustaría felicitar al equipo del juicio, que incluyó al exfiscal estadounidense Drew Grigley, así como a los abogados de apelaciones de nuestra oficina y al personal de apoyo. Han mantenido consistentemente los altos estándares del Departamento de Justicia a lo largo de las últimas 2 décadas con su trabajo en este trágico caso. Como resultado de sus esfuerzos, el señor Rodríguez ha sido condenado por asesinato y así seguirá. La directiva de retirar el aviso de muerte ha alterado la forma en que la oficina del fiscal de los Estados Unidos manejará este caso. Lo que no cambiará es que el señor Rodríguez morirá en una prisión federal. Este caso provocó cambios en las leyes de registro de delincuentes sexuales. El 27 de julio de 2006, el presidente George W. Bush firmó la Ley de Protección y Seguridad Infantil Adam Walsh, que incluía la legislación de Drew. La ley de Drew cambió el nombre del Registro Nacional de Delincuentes Sexuales Públicos al sitio web nacional de delincuentes sexuales públicos Drew Shodin, que informa al público sobre la ubicación de los delincuentes sexuales registrados a través de fronteras estatales, territoriales y tribales. El 22 de junio de 2013, se anunció que Alfonso Rodríguez había sido trasladado de una prisión de muerte en Terre Haute, Indiana, a la instalación de máxima seguridad de Coleman, en Cedarville, Florida. Este parece ser su lugar de descanso final. Comparte tu opinión con nosotros en los comentarios y suscríbete al canal para más. Una historia sobre la vida y la brutal muerte de una joven madre de 2 hijos de 27 años. Laura Ackerson nació el 30 de abril de 1984. En 2011, ella tenía 27 años. Vivía en Kingston, Carolina del Norte, con su esposo de 32 años, Grant Hayes, y sus 2 hijos, de 3 y 2 años. A Laura le importaban profundamente los niños, y también sus propios hijos, a quienes simplemente adoraba. Laura conoció a su esposo en 2007. Grant era un músico que se presentaba en bares y restaurantes. Laura estaba trabajando en el bar cuando se conocieron. Grant era un músico local muy conocido con una personalidad encantadora. Empezaron a salir, pero Laura lo mantuvo en secreto de sus amigos y familiares. Hasta que un día, les informó que se había casado con él. Los amigos quedaron atónitos, especialmente la mejor amiga de Laura, Heidi. Ella siempre asumió que compartían todo en sus vidas entre ellas. El hermano de Laura, Jason, estaba igualmente sorprendido. Nadie sabía nada sobre Grant ni quién era. La boda parecía apresurada. A pesar de esto, quienes estaban a su alrededor apoyaron su decisión. Laura quedó embarazada de un niño varios meses después. Estaba encantada, pero Grant comenzó a actuar de manera extraña, al igual que la mejor amiga de Heidi y el hermano de Laura, Jason. Grant era muy callado, siempre estaba enojado, no le gustaba a nadie y no le agradaba socializar con otras personas. Luego, Grant tomó el control de Laura y de cada uno de sus movimientos. Grant comenzó a sugerirle que todos los que amaba y en quienes confiaba eran una influencia negativa para ella. Él le gritaba durante las llamadas telefónicas con amigos y familiares para que colgara y dejara de hablar con ellos porque eran una influencia negativa para ella. Cuando Jason llegaba, Grant comenzaba a gritarle para que echara a su hermano porque no se le permitía estar en su compañía. Laura tenía que salir con sus amigos sin decírselo a su esposo. Grant resultó ser un abusador que intentó aislarla de la sociedad para que ella le perteneciera únicamente a él. Algunos creían que la aislaba de sus amigos para que pudieran ver su verdadero yo y persuadir a Laura para que lo dejara. Grant también comenzó a comportarse de manera extraña con su hijo. Se negó a vacunar al bebé, alegando que los niños afroamericanos tienen más probabilidades de ser autistas. Grant comenzó a usar alcohol y drogas ilegales. Siempre había usado sustancias ilegales, pero después de casarse con la ley, dejó de hacerlo. Pero después de que nació el bebé, volvió a esas horribles sustancias. Comenzó a enfocarse más en su negocio y tenía menos tiempo para su esposa. Hacía largos viajes de negocios y salía con otras mujeres mientras trabajaba. Debido a las sustancias ilegales o porque exacerbaron una enfermedad o trastorno mental existente, Grant comenzó a tener pensamientos cada vez más extraños. Afirmaba que él era el elegido, que el gobierno estaba dirigido por extraterrestres,
y que necesitaban reunir una gran suma de dinero para abordar una nave espacial que solo transportaría a los elegidos durante el apocalipsis. No le prestaba atención a Laura. Empezaron a discutir todo el tiempo. Él justificó su infidelidad alegando que necesitaba contactos para el trabajo. Luego recibe una oferta de trabajo en las Islas Vírgenes. Grant decide viajar a la isla dejando a Laura y su bebé en Carolina del Norte. Allí conoce a una mujer llamada Amanda. Amanda era una actriz 7 años mayor que Grant, y también era rica porque era viuda, y heredó todo el dinero de su difunto esposo. Es cierto que no escondió a Amanda de Laura y afirmó que ella era simplemente una herramienta para su negocio. Laura ya no podía soportar ser tratada de esta manera y quería dejar las becas. La familia de Laura le aconsejó huir y evitarlo. Laura tiene la intención de mudarse con su hermano, Jason. Sin embargo, no estaba preparada para lo que sucedió. Se quedó embarazada de su segundo hijo. Como resultado, reconsideró y decidió quedarse con Grant. Se mudó a las Islas Vírgenes con él y dio a luz a su segundo hijo. El bebé tenía problemas de salud y necesitaba atención médica adecuada, así que regresaron a Carolina del Norte. Grant no estaba entusiasmado con la reubicación. Siguió pensando en hacer negocios en las Islas Vírgenes. Luego comenzó a usar sustancias ilegales y alcohol con más frecuencia. Y se volvió aún peor manipulando a las personas para su propio beneficio. No pensando en nadie más que en sí mismo. Amanda, residente de las islas, estaba en Nueva York en ese momento. Grant sigue socializando con ella mientras humilla a Laura de todas las maneras posibles. En la misma habitación que Laura, le dijo a Amanda por teléfono que la amaba y que quería casarse con ella. Pronto comenzó a irse a Nueva York alegando que había más oportunidades de negocio. Sin embargo, Grant quería acompañar a Amanda. Dejó a Laura en casa con los niños. Laura había perdido completamente la paciencia en este punto. Grant no solo la humillaba y le era infiel constantemente, sino que también pasaba casi todo el tiempo sin su familia, ajeno a sus desapariciones. Mientras Laura se preparaba para dejar a su esposo, Grant quería llevar a su hijo mayor a Nueva York por un par de días para grabar un comercial de pañales. Laura se negó a dar su consentimiento. Sin embargo, Laura quería que los niños tuvieran una relación positiva con su padre. Le dio a su hijo a Grant, pero él no regresó después de unos días. Laura descubrió una semana después que había numerosas fotos de la boda de Grant y Amanda en Facebook. Laura estaba en shock y lo llamó, preguntando, ¿te casaste conmigo? ¿Qué boda? Grant respondió, no estoy casado contigo, no firmé ningún papel. Siguiendo la declaración de Grant, Laura descubre su certificado de matrimonio, que no lleva su firma. En consecuencia, nunca se casaron. Laura vivió una mentira durante casi 4 años. Laura estaba en pánico, sin saber qué hacer o cómo recuperar al hijo que él se negaba a entregar. Grant y Amanda finalmente demandaron la custodia de los hijos de Laura, pero ella no fue invitada a la audiencia. Grant se presentó ante el juez solo, alegando que Laura era una madre terrible y que su hijo debería estar bajo la custodia de Grant y Amanda. El tribunal falló a favor de Grant 30 días antes de que comenzara el juicio. El tribunal también separó al hijo menor de Laura de ella, y se lo dio a Grant y Amanda. Lo más probable es que el tribunal concediera la solicitud de custodia de Laura, porque no tenía trabajo ni un lugar donde vivir. Pero Laura se negó a rendirse. Consiguió un trabajo y encontró un apartamento en un vecindario seguro con un sistema de vigilancia. Estaba dispuesta a hacer cualquier cosa por sus hijos. Grant y Amanda se estaban mudando a Raleigh, Carolina del Norte, para resolver problemas de custodia. Laura estaba completamente preparada para el juicio. Necesitaba recuperar a sus hijos. Fue asistida por una amiga, Heidi, una abogada. Laura planeaba contarle al tribunal sobre sus adicciones, comportamiento manipulador y enfermedad mental. Laura creía que Grant padecía sociopatía. Laura proporcionó toda esta información al tribunal, y el juez determinó que se requería una evaluación psicológica de ambos padres en este caso. Este análisis o examen también implicaba observar cómo los padres y los niños interactuaban entre sí. Durante varios meses, hubo una batalla legal. Laura intentó no rendirse. Sabía que tenía que trabajar con Grant por el bien de los niños. Se le permitía pasar los fines de semana con los niños y llamarlos todos los días. Pero Grant lo complicó todo. Mantenía a los niños distraídos, ponía música a todo volumen durante las llamadas telefónicas y se quejaba constantemente de su exesposa. Laura grabó y guardó todos los correos electrónicos y mensajes de voz. Ella era extremadamente seria con la custodia. Ella registraba todo lo que hacía con los niños, incluyendo lo que jugaba, lo que les daba de comer y cuándo los acostaba. La verdad es que Grant la acusó repetidamente en público de ser una mala madre.
La acusó de enfermar a los niños, no alimentarlos e incluso de golpearlos. Incluso llamó a la policía una vez después de que un niño regresara a casa con un moretón. Con el paso del tiempo, Laura comenzó a recibir amenazas graves de Grant. Le dijo a su amiga Heidi que si algo le pasaba, ya fuera un accidente o una muerte natural, Grant sería el culpable. Laura resultó ser una madre maravillosa, después de que se completara la evaluación psicológica. Tenía una gran relación con los niños. Los hijos de Laura la adoraban porque tenía un trabajo y un ingreso estable, mientras que la evaluación de la subvención fue infructuosa. No tenía un vínculo fuerte con los niños, lo cual es comprensible, dado que los niños forman lazos con quienes los cuidan. Grant nunca se sentó con ellos. También hablaba frecuentemente de manera despectiva sobre Laura, diciendo algunas cosas horribles sobre ella. Como resultado del pensamiento deteriorado de Grant, la mujer que realizó la evaluación recomendó que se sometiera a una evaluación psicológica adicional. La falta de empleo estable de Grant y Amanda también tuvo un impacto. Además, tenían una hija. Después de eso, a ambos padres se les dio la misma cantidad de tiempo para pasar con sus hijos. Casi nadie creía ya en Grant porque no había pruebas de sus infundadas acusaciones contra Laura. Grant estaba muy enfurecido. Se fijó una fecha para la corte, pero Laura murió antes de poder verla. Grant ocasionalmente permitía que Laura llevara a los niños a un centro infantil los miércoles después del trabajo. Sin embargo, después de los resultados de una evaluación psicológica, dejó de darle ese tiempo los miércoles a partir del 13 de julio. Sin embargo, Grant aún permitía que Laura se reuniera con los niños. Laura experimentó un evento alegre e inesperado. Terminó sus tareas del día y tenía varias citas, luego llamó a su amiga y le dijo que estaba en camino para encontrarse con los niños y que podían verse después. Por la tarde se suponía que iba a llamar a su amiga y compañera de trabajo, Siobhan Mattis, sobre su proyecto conjunto. Sin embargo, Laura nunca llamó a ninguna de las chicas. Siobhan no esperó a que Laura llamara y en su lugar intentó llamar ella misma, pero no pudo comunicarse. Sin embargo, después de unos días, se preocupó y pasó por la casa de Laura. Fue entonces cuando se dio cuenta de que el coche de Laura no estaba frente a la casa. Esperó otros 2 días, pero no recibió respuesta de Laura Siobhan. Luego le pidió al casero que abriera el apartamento que Laura estaba alquilando y viera qué le había pasado. Entraron al apartamento, pero no había nadie presente. Siobhan luego solicitó un par de diarios de Laura, sabiendo que Laura registraba todo en esos diarios para su propia seguridad. El lunes 18 de julio, Siobhan fue a la comisaría para presentar un informe de persona desaparecida. Le dio a la policía los diarios y declaró que Laura ahora estaba luchando por la custodia de los niños y que estaba extremadamente preocupada por la seguridad de Laura. Los policías leyeron su diario y sus preocupaciones por su seguridad, y se preocuparon porque la policía revisara las cámaras de seguridad del edificio de apartamentos de Laura. Laura fue vista por última vez allí el miércoles 13 de julio. A las 9 de la mañana. Estaba saliendo del apartamento con todas sus pertenencias. Revisaron sus citas todo el día, y ella había estado en todas partes reuniéndose con todo sobre todo lo que había en su diario que había completado. Hizo su última llamada a Grant a las 5 p.m. Estaba a 3 kilómetros de su casa. La policía contactó a Grant por teléfono. Habló con calma y confianza. Cuando le preguntaron cuándo fue la última vez que vio a Laura, respondió que ella había venido a recoger a los niños a las 6:40 p.m. Ella iba a llevarlos a los niños que se los habían enviado y pasar tiempo con ellos, pero primero quería hablar sobre los detalles de la custodia. Grant declaró que Laura aceptó darle la custodia total de los niños si le pagaba $25,000 con 0 centavos. Luego se fue con los niños, regresando entre las 9 y las 9:30 p.m., ella se fue a las 10:15 p.m., y fue la última vez que vio a su abuelo testificar que entregaría a los niños a Laura el viernes. Llegó al lugar habitual de entrega, pero Laura no apareció. La policía revisó las cámaras de vigilancia en el lugar. De hecho, Grant parece haber llegado con los niños. Y se fue sin esperar a Laura. Su historia parece tener sentido. La policía aún no ha hablado con Grant en persona. Hasta ahora, todo se ha hecho por teléfono. Grant estaba evitando las reuniones con los oficiales de policiales, lo cual era muy sospechoso. La cuenta bancaria y el teléfono de Laura habían sido monitoreados por la policía para ver si estaban siendo utilizados. Sin embargo, todo estaba tranquilo el miércoles. El 20 de julio se descubrió el coche de Laura. Estaba estacionado fuera del complejo de apartamentos donde Grant y Laura vivieron antes de Amanda. El interior del coche estaba impecable,
sin huellas dactilares. La policía decidió entonces revisar el teléfono celular de Grant, lo que reveló que él no estaba en Carolina del Norte. Estaba en Texas, como había declarado desde el principio. Los dos investigadores decidieron hacer el viaje de 18 horas a Texas para averiguar qué estaba haciendo Grant mientras ellos estaban tras su pista. Se obtuvo una orden de registro para el apartamento de Grant en Raleigh, con el argumento de que el tribunal le había ordenado no salir del estado con sus hijos. Él había violado esto durante la desaparición de su exesposa, a quien ahora está demandando. Se descubrió quitamanchas de lejía en la entrada del apartamento. Todo el apartamento olía a detergente. Había marcas de muebles en la alfombra. Además, faltaba un objeto en uno de los baños y olía a lejía nuevamente. La ropa de cama fue retirada del colchón, pero cualquier cosa que la policía pudiera recoger como muestra para el examen no arrojó resultados. También se encontró en el apartamento una carta con 2 caligrafías diferentes, en la que se afirmaba que Laura le estaba otorgando a Grant la custodia total de los niños a cambio de $25,000 con 0 centavos. Una escritura era de Laura, mientras que la otra era de Grant. Todos los que conocían a Laura coincidían en que ella nunca firmaría algo así en su vida. Todos habían sido testigos de su lucha por los niños. Cuando los detectives llegaron a Texas, Grant, Amanda y los niños ya habían regresado. La hermana de Amanda, Karen, vivía en Texas. Los detectives la entrevistaron, y ella tenía cosas fascinantes que decir. Amanda y su nuevo esposo Grant, a quien la familia de Amanda nunca había conocido, habían decidido hacer una visita inesperada. Trajeron un camión lleno de diferentes artículos, como neveras, muebles y maletas. A todos los parientes de Amanda, Grant parecía extraño. Amanda y Grant le hicieron preguntas extrañas a los parientes. Preguntaron si había parcelas de terreno cercanas con agujeros. Preguntaron por el pozo en el patio, qué tan profundo era. Amanda le confió a Karen que había causado mucho dolor a Laura, y no sabía qué hacer, pero no podía entrar en detalles. Cuando los detectives le preguntaron a Karen si creía que el cuerpo de Laura podría estar en la camioneta, ella se echó a llorar. Karen dijo que sí. Luego les indicó a los investigadores que revisaran el río cerca de su casa. Amanda y Grant tomaron una decisión repentina de ir a pasear en bote. Era extraño, porque la casa de Karen había invitado a visitantes para ver a Amanda, a quien nadie había visto en mucho tiempo. Sin embargo, Amanda abandonó a todos los invitados y se fue de paseo en barco de inmediato. La policía comenzó a registrar la casa y la propiedad de Karen, y se enviaron buzos para buscar en el río. Karen mostró a la policía el machete que Grant y Amanda habían dejado atrás, el cual él había recogido con una toalla y escondido en una pared del garaje. Hizo esto en caso de que se convirtiera en evidencia. También guardó una toalla sin lavar que Grant le había pedido que usara para lavar algo en su camión. El hijo de Karen informó a la policía, y Amanda también lo interrogó. Intentaron preguntarle sobre los animales locales, como si los caimanes vivían cerca del río y dónde se solían encontrar en grandes cantidades, y si podían comerse a una persona entera. También preguntaron si había tiburones en la costa. Las ninfas acuáticas dificultaron la búsqueda de los buzos, pero pudieron descubrir varios objetos blancos flotando entre las ninfas. La policía comenzó a encontrar los cuerpos en el agua uno por uno. Inicialmente eran partes del torso, las piernas y los brazos. Finalmente descubrieron la cabeza en la casa de Karen. Descubrieron artículos que Amanda y Grant habían dejado atrás, incluyendo un recibo de la tienda. Compraron guantes de ácido salado y un gran bote de basura en la tienda. Grant y Amanda llegaron a la casa de los padres de Grant en Carolina del Norte alrededor de este momento, y la policía ya había obtenido una orden para incautar los teléfonos y la camioneta. Grant se mantuvo tranquilo y confiado mientras entregaba los objetos. No sabía que la policía ya había descubierto los restos. Aunque el cuerpo aún no había sido identificado, la policía tenía suficientes pruebas para acusar a Grant y Amanda de asesinato. El 25 de julio, arrestaron a Grant y Amanda. Cuando fueron interrogados, las declaraciones de Amanda y Grant cambiaron, y eventualmente empezaron a señalarse mutuamente. Grant afirmó que Amanda mató accidentalmente a Laura, y que solo estaba cubriendo a Amanda porque quería protegerla y tenía miedo. Amanda afirmó haber sido víctima de su control, agresión y manipulación, al igual que Laura. Según su declaración, Laura y Amanda tenían miedo de decírselo, y, en su lugar, lo obedecían. En ese momento, la policía necesitaba más pruebas para acusarlos,
y procesarlos adecuadamente. Contactaron a las compañías de basura y descubrieron la basura de Grant, que ya había sido retirada de su propiedad. Encontraron guantes, jeans de mujer, ropa interior de mujer, máscaras, una aspiradora, una cortina de baño, una toalla blanqueada y una gota de sangre en un guante. Las pruebas de ADN confirmaron que era sangre de Lori. Sin embargo, no estaba claro quién usó el guante. La sangre de Amanda también fue descubierta en el barco de Grant, después de lo cual Amanda se fue a dar un paseo en Texas. Los registros dentales confirmaron la identidad del cuerpo descubierto en el río de Texas. Desafortunadamente, era el de Laura. También se descubrió que el cuerpo había estado descomponiéndose en ácido clorhídrico durante bastante tiempo. El recibo indicaba claramente que estaban comprando ese ácido. Más tarde, una cámara de vigilancia en Texas captó a Amanda deshaciendo el residuo del ácido después de que hubieran ido a dar un paseo en bote. El cuerpo de Laura estaba en un estado terrible, lo que hacía imposible determinar la causa de la muerte. Había evidentes heridas de apuñalamiento profundas que dejaron marcas en el hueso, basado en un análisis del cuello y la cabeza. Los expertos creen que la muerte por estrangulación es completamente posible. También había una herida en el cuello causada por un objeto punzante. Según la versión de Grant, cuando Laura llegó a recoger a los niños el miércoles, ella y Amanda tuvieron una discusión. Amanda mató accidentalmente a Laura mientras Grant, él afirma que solo vio a Laura muerta después de haber entrado en la habitación. A pesar de la afirmación de Grant, de que solo estaba cubriendo a Amanda, los oficiales de policía no le creyeron. El jueves, después de que Laura desapareciera, condujo a Walmart a las 2 a.m., compré una sierra recíproca, algunas hojas, una lona y una bolsa de gimnasio. Amanda declaró que cuando Laura llegó con los niños el miércoles, ella estaba en el dormitorio viendo dibujos animados con ellos. Laura y Grant estaban teniendo una conversación en la cocina sobre la custodia de los niños. Amanda entró en la cocina y notó que Laura estaba firmando unos papeles. Se sintió curiosa y se acercó para preguntar qué era el papel. Cuando Amanda se dio cuenta de lo que era, se enfureció porque no tenían $25,000 con 0 centavos. Amanda afirma que Laura se acercó a ella antes de que Grant la agarrara, confundiéndola con un atacante. Laura se cayó y se golpeó la cabeza, mientras Amanda corrió al dormitorio con los niños. 5 minutos después, Grant entró en el dormitorio y afirmó que Laura había sufrido una grave lesión en la cabeza y que necesitaba llamar a una ambulancia. Entonces le indicó a Amanda que reuniera a los niños y saliera del apartamento con los ojos cerrados. Llevó a los niños a un restaurante de comida rápida, donde una cámara de vigilancia la grabó. Cuando llegó a casa, Grant estaba sentado en el sofá. Afirmó que estaba bien. No había necesidad de una ambulancia, así que Laura se fue a casa. Amanda descubrió a la mañana siguiente que Grant no había regresado a casa. Intentó llamarlo a él y a Laura, pero ninguno respondió. Amanda le pidió a su hija Sho que cuidara a los niños y le avisara cuando necesitara víveres. Recibió una llamada de Grant, quien le pidió que comprara lejía y guantes. Grant luego sugirió que Amanda viajara a Texas para visitar a sus parientes, pero no partieron el viernes. Amanda afirmó que no tenía idea de que Laura había muerto, y que su cuerpo estaba guardado en hieleras en la caja de su camioneta. Mientras visitaba a Karen, Amanda notó a Grant caminando por el jardín por la noche. Bajó las escaleras y le preguntó qué le pasaba. Él afirmó que Laura había muerto. Amanda solo descubrió la verdad en ese momento. Según ella, Grant afirmó que era su responsabilidad ayudarlo a deshacerse del cuerpo de Laura. Luego condujeron al río, decidiendo alimentar los restos del cuerpo a un caimán, porque el ácido no había funcionado. Amanda afirma que Grant estaba paranoico y llevaba un machete de regreso a Carolina del Norte. Sin embargo, la policía sabía que su machete estaba colgado en la pared del garaje de Karen. Gran parte del testimonio de Amanda no correspondía a los hechos. El 26 de agosto de 2013, Grant fue declarado culpable de asesinato en primer grado y condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Amanda fue declarada culpable de asesinato en segundo grado y condenada a 16 años de prisión. Amanda solicitó el divorcio en 2014 y en 2017 fue condenada a 20 años por manipulación de pruebas y tuberías. Amanda y Grant no expresaron ningún arrepentimiento ni remordimiento durante los juicios. Durante las audiencias, Grant sonrió y se mantuvo alegre. Amanda y Grant continúan echándose la culpa mutuamente por la muerte de Laura, alegando que fue un accidente. Sin embargo, se cree que ambos lo planearon cuidadosamente. Laura tenía miedo de ambos,
Informó a la policía que temía por su vida y había recibido amenazas graves de Grant. Laura también se negaría a entrar al apartamento de Grant y Amanda si Grant tuviera la intención de matarla allí. Muchas personas creen que Grant eligió matar a Laura porque necesitaba más ayuda psicológica y sabía que iba a perder la batalla por la custodia de los niños. Después del juicio, los padres de Grant recibieron la custodia de los 3 niños. ¿Qué crees que pretendía este crimen? Desafortunadamente, esta es una historia común en la vida. Las personas que están enamoradas no se dan cuenta de quiénes son realmente. Quizás si Laura se hubiera tomado su tiempo con la boda o hubiera dejado a este horrible hombre, esto no habría sucedido tan rápido. Comparte tu opinión con nosotros en los comentarios y suscríbete al canal para más.